hemos vuelto a Tokio Novelas Ligeras. Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Después de un tiempo sin subir vídeos, por fin estamos de regreso en el canal. Sabemos que la espera ha sido larga, pero estamos muy emocionados de volver a compartir con ustedes la pasión por las historias que tanto nos gustan. Gracias por su paciencia y por seguir aquí. Preparamos contenido increíble para esta nueva etapa. 71. Asumir la responsabilidad. Quiero que lleves a la familia de Roberta a tu nuevo rancho junto con sus hijos. Puedes construir una cabaña lejos de la tuya para que puedan empezar de cero. A altas horas de la noche, Dante compartió estas palabras con Kaize, con la esperanza de que aceptara cuidar a los hijos del hombre al que Dante había asesinado. Su familia quedaría destrozada. Una figura importante para la esposa de su hermano había muerto a manos de alguien cercano a él. Era una carga muy pesada. ¿Qué se supone que debo hacer? Kaize, tú no mataste a Robert. Yo sí. Si quieres torturarte con este secreto, le diré yo mismo a tu esposa que yo maté a su hermano. Dante hablaba en serio. Haría lo que fuera por su familia. Sabía que había mejores maneras de protegerlos, pero no quería que vivieran con el peso del secreto. Kaize negó con la cabeza y dijo: eso nunca sucederá. Prefiero decirles yo mismo que fui el asesino de Robert antes que dejarles saber que fuiste tú. En esta familia, un hermano no traicionaría a otro. Este era un principio que los Dutton habían aprendido y vivido. Me voy a la cama. Dante se quedó solo. Era de noche cerrada y no había nadie fuera de las cabañas. Mientras caminaba de regreso solo, Dante vio una figura parada en la entrada de la cabina principal. No era otro que su padre. Es demasiado tarde para un paseo nocturno. John se sentó sin mirar a Dante. Dante se acercó y se sentó a su lado. Estaba con Kaize. John asintió levemente y luego dijo: los vi a ambos. Los vi a ustedes también. ¿Te lo dijo Lee? Dijo que hiciste lo necesario para salvarlo. Solo quiero que sepas que haré todo lo posible para mantenerte a salvo. John, como padre, no abandonaría a un hijo, especialmente a uno que necesita ayuda y la merece. Dante había hecho lo que pudo para salvar a su hermano, lo que decía más de él que 1000 palabras. Ese sentimiento de unidad familiar era lo que había estado buscando, sin éxito, hasta ahora. Estaré bien. Dante tampoco se sentía cómodo hablando directamente del tema en cuestión. ¿Qué tal si te conviertes en agente ganadero? ¿Puedo? No creo que sea buena idea. Dante pensó en cuánto tiempo tomaría esto y, en cambio, dijo: pero he descubierto una manera de que nuestra familia se acerque a la paz. Impulsando la carrera política de Jamie. ¿Política? Hay muchas cosas que no podemos hacer fuera de la ley. Pero tener a alguien en la política nos daría un poder sin igual y la seguridad de que las futuras decisiones de Montana nos apoyarían mientras Jamie estuviera allí. Dante había encontrado una causa para apoyar a su hermano. John, olvidándose por un momento de lo que estaban hablando, dijo: no lo sé. No lo quiero en política. Pero ya está en esto y se quedará aunque no lo apoyemos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Tenemos las herramientas para impulsar su carrera y ayudarlo a encontrar la plenitud en la vida. Creo que deberíamos hacerlo. Dante quería seguir hablando de Jamie hasta que recibió una llamada. ¿Susie? Dante se sorprendió de que Susie llamara a esa hora. ZZZ, ¿tan rápido te olvidaste de mí? Pensé en volver para recordarte que existo, pero el tiempo se acorta cada día. Siempre pienso en ti, pero con todo el trabajo acumulado en el rancho, es imposible encontrar tiempo para llamarte. ¿Cómo va el negocio familiar? ¿Y qué hay de ese nuevo socio que mencionaste? El tono de Dante cambió a uno más amable, sorprendiendo incluso a su padre, sentado a su lado. John, sin saber cómo transmitirle a su hijo que todo estaría bien, incluso si hubiera matado a un hombre, escuchó el cambio de tono de Dante y murmuró: Dios mío, apenas ayudas con el trabajo del rancho y le dices a esa pobre chica que estás demasiado ocupado. No arruines las cosas con tu futura nuera, o terminaré soltero como Lee y no tendrás nietos que malcriar, le dijo Dante a su padre, quien, por un momento, no supo qué responder. Sí, sería una pena. John se molestó porque, por un momento, imaginó el rancho lleno de nietos. Con tantos hijos, solo tenía un nieto al que apenas conocía. La vida, sin duda, había sido un reto. Sin inmutarse por el enfado de su padre, Dante le dijo a Susie: ¿con quién hablo? Es con mi padre, pero no te preocupes, apenas nos oye. La edad también afecta la audición. Mi audición está perfectamente bien.
Dante no pudo ocultar una sonrisa ante las quejas de su padre. Mientras sostenía el teléfono, las siguientes palabras de Susie lo sorprendieron. ¿Me invitarás a Londres a ver la pelea oficial del campeonato de tu hermano? Solo entonces recordó que Susie tenía un hermano que, según la información que tenía, era un verdadero alborotador. Susie dirigía toda la organización de su padre mientras él estaba en prisión. Jack, el hermano de Susie, personificaba la palabra desastre. No solo era una amenaza para el buen funcionamiento del negocio familiar, sino que también tenía un carácter irascible. No sé, Dante no estaba seguro de qué pasaría si conocía a Jack y descubría que Dante estaba tratando de alejar a su hermana de su familia. Susie, al otro lado de la llamada, murmuró, ¿recuerdas que te dije que nunca habíamos traficado con cocaína por culpa de un hombre que lo controla todo en Londres? Bueno, ahora parece que quiere el negocio de mi familia. Tus consejos sobre cómo lidiar con los enemigos que me acechan me serían de gran ayuda. Espera un segundo. Dante bajó el teléfono, se volvió hacia su padre y le preguntó, ¿crees que puedo viajar a Londres ahora mismo? El hermano de mi novia tiene una pelea oficial y me invitó a verla. Eso suena genial. Claro que puedes ir. John no pudo haber recibido mejores noticias. No solo podría evitar que su hijo menor se metiera en problemas, sino que también podría alejarlo de futuros problemas. Entonces me voy. Me parece bien. Dante le había hecho una promesa a Susie y, con todo lo que estaba pasando, necesitaba unos días lejos del ojo público. Además, darles tiempo a sus hermanos para procesar la nueva información que había revelado sobre sí mismo parecía ideal. Bueno, supongo que me voy a Londres, murmuró Dante después de colgar. Pero antes de irse, tenía muchas cosas que organizar. Una de ellas, por supuesto, era garantizar la seguridad de su familia. Otra, asegurar que sus negocios siguieran funcionando sin problemas durante su ausencia. Y, por último, pero no menos importante, organizar un equipo de seguridad para que lo acompañara a Londres. Pensamientos de los creadores. 72. Viajando a Londres, ¿seguro que no me necesitas allí? Dante hizo una llamada de última hora en el aeropuerto antes de abordar el avión a Londres. Puedes trabajar en Londres si te encanta la administración de empresas tanto como dices durante las comidas. Recuerdo que solías faltar a clases y esconderte en la cocina para que no te atraparan. Disfruta del viaje, aprecia tu juventud y deja de llamarme, finalizó John, esperando que su hijo no lo molestara más. Dante meneó la cabeza con expresión tranquila y murmuró, siempre es tan difícil de entender, papá. Solo espero que no me llames en pleno vuelo. Dante tomó asiento en primera clase y se concentró en las noticias en línea, hasta que pronto se topó con un programa titulado Lo que el mundo nos oculta. Al hacer clic en el vídeo, Dante observó atentamente la pantalla, cautivado por lo que estaba viendo. El viaje había sido repentino, pero esperaba que no hubiera malentendidos. Explicar el motivo de su viaje fue bastante sencillo. Lo que menos le preocupaba a Dante en la vida eran los enemigos que buscaban las tierras de su familia. Ese lugar no tenía ningún significado para él. Para Dante, lo más importante era la familia, no una tierra que nadie podía llevarse a la tumba. Aunque el rancho Yellowstone pudiera tener un valor considerable para otros, Dante lo veía como algo que podía venderse fácilmente. Sabía que tanto Beth como Jamie sentían lo mismo. El rancho les era indiferente. Si ahora se peleaban por las tierras de su familia, era solo porque todos amaban a su padre. Cada uno quería enorgullecer a John, aunque rara vez había hecho un cumplido sin motivo. Por supuesto, esta dinámica era algo con lo que todos estaban familiarizados. Dante, por otro lado, estaba más preocupado por si había gente por ahí conspirando para matarlo. Montana era su santuario, pero fuera de ese territorio, cualquiera podía llegar a él fácilmente. Espero que venir a Londres haya sido una buena idea. El Hotel Continental, Londres. Habiendo aterrizado hace algún tiempo, Dante se dirigió directamente a este hotel, reservado exclusivamente para asesinos profesionales. Nadie ajeno a este mundo podía alojarse aquí, lo que lo convertía en un lugar único que atendía únicamente a una clientela específica. Por eso, nadie en el hotel era alguien a quien uno quisiera cruzar. Todos los huéspedes sabían matar y lo habían hecho incontables veces, cada uno especial a su manera. Pero Dante, como jefe de la mafia y proveedor de armas de muchos de estos hoteles, tuvo el privilegio de alojarse aquí. Además, muchos de sus agentes eran asesinos entrenados. Hemos llegado al Continental.
Buen viaje, señor, dijo el conductor, mirando a Dante por el espejo retrovisor después de aparcar frente al hotel. Dante asintió, salió del auto y caminó hacia el impresionante edificio moderno, uno de los hoteles más impresionantes que había visitado en mucho tiempo. La mayoría de la gente en el vestíbulo vestía traje. Algunos llevaban atuendos coloridos, otros vestidos largos, y algunos lucían atuendos sencillos pero igualmente llamativos. El ambiente del hotel era peculiar. Aunque todos actuaban con normalidad, estaban más alerta que nunca, rodeados de posibles enemigos. Era bien sabido que en el Continental había una regla que jamás debía romperse. No matar, no portar armas, no pelear. Violar esta regla significaba la muerte para los infractores. Dante sintió que muchas miradas lo observaban. Vestía un sencillo traje negro con armadura incorporada, estándar para asesinos profesionales, y llevaba un traje especial en su mochila para situaciones más caóticas. Al acercarse al mostrador de recepción, Dante miró a la mujer que parecía ser la conserje del hotel y su punto de contacto. Bienvenido al Continental. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó amablemente, mirando unos documentos. La mejor habitación que tenga, por favor. Dante puso unas monedas en el mostrador, moneda de uso exclusivo en lugares como este. La mujer levantó la vista, evaluó el aspecto de Dante y asintió levemente. Habitación 455. Que tenga una buena estancia. Dante asintió débilmente y se dirigió hacia el ascensor, sin darse cuenta de los muchos ojos que lo observaban con una intensidad diferente a la que tenían sobre los demás. Un hombre en particular leyó un mensaje en su dispositivo con una petición especial. Eliminen el contacto de Susie Glass, quien se reunirá con ella 12 horas después de su vuelo. Procedan con precaución. El objetivo es extremadamente peligroso. Nadie conocía la identidad de Dante, pero sí conocían a Susie Glass. Ella había conocido a Felipe Lobos el día en que Dante se unió a la familia Lobos, convirtiéndose en uno de los distribuidores más importantes del cártel mexicano de la droga. Lo que los asesinos sabían era que su objetivo se encontraría con Susie Glass en el Continental. Más allá de eso, sus motivaciones eran indiferentes. Ahora que Dante había llegado a Londres, los problemas lo habían seguido y no iba a ser fácil resolverlos. Pensamientos de los creadores. 73. Reunión. Dante se miraba en el espejo mientras estaba en el ascensor. Tras una larga noche de descanso, había llegado el momento de reencontrarse con Susie, pero en circunstancias diferentes. Los agentes bajo su mando estaban por todas partes, y bastaba con pulsar un botón para que acudieran en su ayuda. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse, o al menos eso creía. Aún así, el motivo por el que estaba en ese hotel era para atender algunos asuntos pendientes y no quería que nadie lo molestara. ¿Te ves bien? Susie lo vio en cuanto salió del ascensor. Mientras ambos caminaban hacia la puerta, añadió. Este es un buen hotel para alojarse. Ni siquiera quiero preguntar cómo accediste. ¿Hay algo que debamos hacer antes de que me presentes a tu hermano? Sí, tenemos que encontrar a un idiota que nos debe dinero. Susie caminó hacia su camioneta, lista para conducir. Dante, mentalmente agotado, preguntó. ¿Así que ahora trabajo para cobrarte deudas? ¿Por qué no me cuentas de los enemigos con los que estás lidiando? Susie, que conducía el camión, lo miró de forma extraña y dijo. Vamos a tener nuestra primera cita juntos en Londres. ¿No te dije la última vez que te llevaría a un tour por el país cuando vinieras? Es cierto, Dante asintió, recordando sus palabras. Sabiendo que ella era quien resolvía los problemas de la organización, lo comprendió. Pero estar en otro país le exigía actuar de otra manera. No era ideal causar problemas en un lugar donde su poder era apenas una fracción de lo habitual. Esta vez, se dirigían a un pueblo cercano después de recibir noticias sobre alguien que le debía dinero a la organización de Susie. No importa, te contaré de los que me dan dolor de cabeza, dijo Susie, mirando la hora antes de explicar. Stanley Johnston. Ese hombre es un aristócrata y un productor mundial de metanfetamina. Ha tenido tratos con socialistas y los mima como si fuera un mecenas. Entonces, si él sabe de mi presencia aquí y de mi conexión con el cártel de Felipe Lobos, sus problemas podrían escalar, dijo Dante, aún sin estar seguro de si su presencia era conocida en ciertos círculos. Susie, desconcertada, lo miró y preguntó, ¿no has mantenido oculta tu identidad? Sí, pero ¿recuerdas aquella reunión a la que te llevé? Nunca pensé que tus enemigos pudieran rastrearte hasta allí.
Ahora que estoy aquí contigo sin disfrazarme, quizá sepan quién soy. Dante se dio cuenta de que no había tenido mucho cuidado de ocultar la apariencia de Susie en aquella reunión. Quizás en ese momento quería asegurar la estabilidad de su relación con Susie. Pero este error, del que solo se dio cuenta más tarde, podría costarle caro en el futuro. ¿Alguien quiere matarte? Dante respondió con calma. Mucha gente quiere matarme. Pero, tal como lo explicas, tu familia está en serios problemas. Enfrentarse a alguien tan poderoso como el hombre que quiere el negocio de tu familia es un suicidio. ¿Es realmente tan malo? En una organización como la suya, la fuerza bruta no es algo en lo que se pueda confiar. Prácticamente nunca han tenido conflictos con otras organizaciones. Ahora, enfrentarse a alguien tan poderoso, que lleva años en el negocio de la cocaína, es realmente malo. Las palabras de Dante llevaban un gran peso de experiencia. Comprendía lo poderoso que podía ser un hombre en el tráfico de cocaína. Precisamente por eso nunca se enfrentó a Felipe Lobos. En su situación, enfrentarse a alguien tan formidable paralizaría todas sus operaciones. Pero ahora, sabiendo que Susie necesitaba su ayuda, tuvo que idear un plan para sacarla a ella y a su familia de ese lío con un daño mínimo. Por lo que he oído de ese hombre, no ataca a otros sin una razón clara. Así que tenemos la oportunidad de negociar. Dependiendo de lo que quieras, la situación se puede resolver sin guerra. Pero no venderemos nuestro negocio. ¿Prefieres morir? Dante miró directamente a Susie a los ojos. Ambos sabían la respuesta. Mi hermano no dejó que nos quitaran el negocio, parece que se siente cómodo viviendo de las peleas. Por lo que veo, tiene potencial para convertirse en luchador profesional. Dante aprovechó esto para recordarle que su propuesta seguía en pie. Susie estaba a punto de responder cuando notó que había un vehículo detrás de ellos que parecía exactamente igual al de ellos. Pensamientos de los creadores. 74. Persecución, nos están siguiendo, dijo Susie, mirando por el espejo retrovisor el coche negro que los seguía. Dante, presintiendo que la situación podría ponerse interesante, presionó un botón en su reloj inteligente. Muy bien, desviémoslos de nuestro rastro. Pero primero, vayamos a un lugar apartado. Quería asegurarse de que solo el coche los seguía. Una vez confirmado, Dante sacó una pistola escondida en su chaqueta y le puso un silenciador. Al ver el vehículo seguirlos hacia un callejón desierto, se giró hacia Susie y le preguntó: ¿te molesta matar a alguien que no es un asesino profesional? Ninguno. Si quieren hacernos daño, los derribaremos, respondió Susie, con la mirada fija en el coche mientras el conductor permanecía inmóvil. Sin más discusión, Dante y Susie salieron de su vehículo y comenzaron a disparar contra el coche. ¡Bang! 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 Las balas destrozaron el parabrisas sin esfuerzo, atravesando los cuerpos de los ocupantes. Una vez vaciados los cargadores, Dante se acercó con cautela al coche, buscando cualquier trampa. Cúbreme. Revisaré adentro. Susie se quedó atrás, con su arma apuntando a los ocupantes, lista para actuar mientras Dante inspeccionaba el interior. Aunque los disparos silenciados aún se oían, no llamaron la atención de los alrededores. Dante avanzó con cautela, mirando dentro del coche. ¿Quién demonios eres tú? Jadeó el conductor, escupiendo sangre mientras miraba fijamente a Dante. La expresión del hombre era una mezcla de miedo y confusión, como si no pudiera comprender la habilidad y eficiencia con la que Dante los había eliminado. ¿Por qué nos seguías? Puede que tu amigo no sobreviva, pero si respondes a mi pregunta, llamaré una ambulancia, dijo Dante, apuntando con su pistola al conductor. Él viene, a vengarnos, ¿quién viene? Presionó Dante con tono cortante. Se llevará a tus seres queridos una vez que acepte el trabajo. Antes de que el hombre pudiera decir nada más, una ráfaga de balas acabó con su vida. Sobresaltado, Dante se giró y vio a Susie bajando su arma. ¿Por qué molestarse en escuchar esas tonterías? Dijo mientras recargaba su cargador. Esto fue parte de la investigación, eran puras tonterías. Claramente, era un profesional que no revelaría sus secretos. Dante suspiró, observó el desastre y llamó a un equipo de limpieza para que se ocupara discretamente de las consecuencias. Minutos después, una camioneta negra se detuvo al otro extremo del callejón. Un equipo de personas con trajes de cuerpo entero salió y comenzó a limpiar metódicamente la zona. Mientras trabajaban, Dante reflexionó sobre lo que había aprendido. Por alguna razón, sintió que esto era más que un simple intento de asesinato.
¿Estaban detrás de él o de Susie? Las respuestas solo llegarían mediante el contacto directo con los enemigos de la familia Glass. Sin embargo, por ahora no era el momento adecuado para una confrontación. Planeaba observar la situación y recopilar más información. De regreso al camión, Susie estaba recargando municiones cuando preguntó: ¿esa gente era mala? Claro. Fueron influenciados por una figura poderosa. La pregunta es, ¿vinieron por mi cabeza o por la tuya? Respondió Dante, levantando la vista y continuando. ¿Crees que me derrumbaría por matar inocentes? Sucede todo el tiempo. En casos extremos, las amenazas deben eliminarse. A veces, se producen daños colaterales durante mis misiones. Aunque asumo la responsabilidad de los afectados, no todo está bajo mi control. Su explicación tenía sentido. Susie comprendía que los daños colaterales eran inevitables en su trabajo. La ignorancia en la que vivía la mayoría de la gente los protegía de la dura realidad de un mundo tan peligroso. El trabajo está hecho, pero no encontramos nada. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Preguntó uno de los miembros del equipo de limpieza. Quemen todo, ordenó Dante, dirigiéndose al asiento del conductor de uno de los vehículos de apoyo. Comprendido. Con todo limpio, Dante canceló la misión secundaria de Susie y abandonaron el lugar. Su siguiente destino era reunirse con el hermano de Susie, quien entrenaba para convertirse en campeón. Pensamientos de los creadores. 75. Ese encuentro en ese momento, estaban entrando en las tierras del actual duque de Alstead, uno de los muchos lugares donde la familia de Susie había llevado a cabo sus negocios. Como cualquier duque de la era moderna, los duques con los que trabajaba Susie poseían vastos territorios, olvidados por quienes investigaban el narcotráfico. Esto los convertía en el lugar perfecto para ocultar un invernadero subterráneo de cannabis. Dante había copiado esta idea, o más bien la había alquilado, y en lugar de duques utilizó rancheros que, para los forasteros, solo parecían ganaderos. ¿Es ese hombre inestable? No quiero confiar mis secretos a un grupo tan grande de gente. Mientras conducía, Dante le hizo esta pregunta a Susie, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Ese hombre es Eddie Orniman, un oficial del ejército que regresó a Inglaterra mientras su padre, el duque de Alstead, yace en su lecho de muerte. Susie se llevó la mano a la cabeza y murmuró: el duque se está muriendo, y Eddie hereda inesperadamente el ducado y las propiedades familiares por voluntad de su padre, ignorando a su irresponsable hermano mayor, Freddie. Después de asumir su nuevo rol, Eddie se entera de que Freddie tiene una deuda de 8 millones de libras con Tommy Dixon, un despiadado traficante de drogas de Scouse al que le recomendé evitar a toda costa. Susie hizo una pausa, cerró los ojos ligeramente y murmuró: tengo muchas formas de hacerle daño y, hasta donde tengo entendido, él quiere distanciarse de negocio. Pero por ahora, está hospedando a tu hermano, quien se prepara para esa pelea por el campeonato. Dante empezó a comprender un poco mejor a este hombre, o mejor dicho, a este duque. Es el mejor lugar para que entrene. Susie no pensó mucho en esto, así que al bajar de la camioneta, se dirigió a la zona donde solía quedarse su hermano. Dante, que observaba los alrededores, llamó. ¿Encontraste algo? Jefe, sabemos que alguien quiere matarlo. Hemos rastreado el origen, pero todo termina en aceptaciones de trabajo. Hemos cuestionado a la alta mesa, pero nuestra voz es demasiado débil para ellos. Que vengan todos. Preparen al equipo de respuesta inmediata. Si quieren matarme, necesitarán el poder para hacerlo. Dante no estaba preocupado por su familia porque estaban protegidos. Lo que importaba ahora era su propia seguridad. Esto evidentemente estaba relacionado con Felipe Lobos. El cártel de Lobos tenía muchos enemigos, uno de ellos era el cártel de Jiménez, que debía ser investigado cuidadosamente para determinar si el ataque se originó en ellos. Pero teniendo en cuenta que estaba en Londres, también existía la posibilidad de que Stanley quisiera sacarlo de escena por potencialmente ayudar a Susie Glass. Si Dante tenía el poder de investigar, ¿por qué no lo haría alguien más? Por mucho que intentara ocultar su identidad, tarde o temprano lo descubrirían. Lo importante ahora era mantener su estatus ante los demás. ¿Sigues entrenando? Susie Glass se acercó a su hermano Jack, quien seguía golpeando un saco de boxeo. Jack, que no necesitaba darse la vuelta para saber que era su hermana, siguió golpeando la bolsa y dijo: necesito esforzarme más. Esta es mi manera de salir de las peleas ilegales. Sí, deberías hacer eso. Oye, Jack, ¿quién es ese hombre que está con tu hermana?
Parece un auténtico capo de la mafia. Tiene ese aura de misterio que creo haber percibido en otras personas. Freddy Alstead, hermano mayor de Eddie y antiguo heredero de la herencia, miró a Dante a lo lejos mientras hacía una llamada. Él sabía lo que se escondía en las tierras de su familia, así que tener a un extraño cerca significaba que tenían que asegurarse de que fuera confiable. Jack, que había dejado de golpear el saco, miró con urgencia hacia donde Freddy señalaba. ¿Quién es, hermana? Se llama Dante Dutton, nuestro mayor cliente en Europa y a quien exportamos la mayor cantidad de nuestro producto. Susie miró a Dante y respondió con naturalidad, y luego añadió. Dado que te estás iniciando en litigios, invité a nuestro mejor socio a conocerte y a que tú lo conozcas. ¿Es un jefe de la mafia? Freddy estaba creando su propia historia de ficción mientras observaba a los hermanos. Jack, molesto, miró a Dante y le preguntó. ¿Te acostaste con él? ¿Por qué tengo que contarte sobre mi vida sexual? Nunca he cuestionado con quién te acuestas, siempre y cuando no sea una decisión tonta, así que lo mínimo que podrías hacer es respetarme. A Susie no le gustó la forma en que se expresó su hermano. Freddy, que parecía estar drogado, susurró. Lo tomaría como un sí. Al diablo con esto. Jack no iba a dejar que nadie le quitara a su hermana menor tan fácilmente, por eso estaba tan enojado. Para la familia Glass, Susie era un ángel. Una mujer de clase alta que no estaba destinada a relacionarse con cualquier capo de la droga al que abastecían. Por el amor de Dios, Susie se cubrió la cara con las manos y esperó. Espera, ¿no vas a detenerlo? Freddy se sobresaltó con la reacción de Susie. Era la más lista de todos, así que verla indiferente le daba miedo. Sí, me mantendré al margen. ¿Qué pasa? Eddie se acercó desde lejos y preguntó al ver a Jack tan molesto. Freddy miró a su hermano y le dijo. No vas a creer esto, hermanito, pero el novio de Susie es un maldito jefe de la mafia extranjera. ¿Qué? No le hagas caso. Está demasiado drogado. Susie desestimó el comentario de Freddy mientras seguía a Jack, quien podría causar un desastre. Pensamientos de los creadores. 76. ¿Ese encuentro 2 eres el novio de mi hermana? Jack se acercó a Dante y le hizo esta pregunta enojado. Es verdad. ¿Te lo contó? Dante parecía saber que las cosas habían llegado a este punto y que no tenían vuelta atrás. Como había pasado la noche con Susie, asumiría la responsabilidad y se casaría con ella. No estoy seguro de si está esperando un hijo, pero estoy aquí para conocer a mi nueva familia. ¡Bam! Pero justo cuando estaba a punto de extender la mano para saludar al hermano de Susie, un puñetazo le impactó en la barbilla. Dante parecía bastante confundido mientras se recuperaba del golpe, sin saber qué estaba pasando. ¿Fue esto algún tipo de reclamo sobre Susie? Al pensar esto, la expresión de Dante mostró una mezcla de amargura y un poco de ira. ¿Qué haces? No te quedarás con mi hermana. Necesita casarse con alguien limpio. Jack agarró a Dante por la chaqueta y estaba a punto de lanzar otro puñetazo cuando, de repente, un golpe le impactó en la barbilla. Dante no dijo otra palabra y empujó casualmente a Jack, quien perdió fuerza en sus piernas. Tienes un buen golpe. Apuesto a que pocos pueden rivalizar contigo en esas peleas ilegales en las que participas, elogió Dante a Jack, quien luchaba por mantenerse en pie. Como persona común y corriente, nadie resistiría un golpe tan fuerte como el que recibió Dante. Sin embargo, Dante dominaba desde hacía tiempo el arte de recibir golpes, minimizando el daño al máximo. Incluso antes de que Jack lo atacara, Dante reaccionó instintivamente, reduciendo el impacto en su cuerpo. Aunque debo decir que tienes una forma extraña de saludar a la gente. Dante miró a Jack con una media sonrisa y, al ver a Susie acercarse, añadió. Tu hermano es fuerte. Seguro que ganará la pelea. Por cierto, no me dijiste nada sobre la forma de saludar de tu hermano. ¿Siempre eres así de impulsivo con nuestros socios? Levántate. Deja de hacer el ridículo. Frunció el ceño Susie mientras miraba a su hermano Jack, quien casi había convertido la reunión en un desastre. Ese cabrón tiene un gancho muy bueno, murmuró Jack, apretando los puños mientras miraba a Dante con el rostro lleno de dolor. Se puso de pie tras recuperar algo de movilidad. Dante extendió su mano y agarró firmemente a Jack por el cuello antes de decir, me habrías dejado inconsciente si no hubieras usado guantes. Sí, claro, ve a ducharte. Hueles a sudor, dijo Susie, dándole a su hermano la oportunidad de irse. Jack asintió y se dio la vuelta sin intercambiar más palabras con Dante. Al mismo tiempo, Eddie se acercó y preguntó,
¿Me vas a presentar? Oh, Duque, él es Dante Dutton, un amigo que verá la pelea de mi hermano. Así que lo traje aquí para que lo conozca. Susie le presentó brevemente a Dante a Eddie, el dueño de este lugar. Es un jefe de familia, Eddie. No dejes que te engañen, susurró Freddy, quien apareció junto a su hermano, visiblemente drogado. Un placer conocerlo, señor Dutton. Eddie ignoró las palabras de su hermano drogado y extendió la mano para saludar a Dante. Disculpas. Debí haber llegado con antelación, pero hubo algunos contratiempos con nuestro destino original, así que tuvimos que buscar un lugar más tranquilo, dijo Dante con una expresión agradable, pero luego esa misma expresión se volvió fría al cambiar de tema. Tu hermano debe ser el gallo. Un placer conocerlo también. Freddy estaba furioso. La última vez que alguien se había burlado de él llamándolo gallo bailarín, él mismo les disparó. Así que ahora, que lo llamaran así de nuevo era realmente irritante. ¿Cómo lo supiste? Eddie miró a Susie mientras hacía la pregunta, luego centró su atención en Dante, visiblemente intrigado por cómo se había descubierto este secreto. Bueno, la calidez del rostro de Dante desapareció, reemplazada por una sonrisa gélida. Como compañero que depende mucho de Susie, tengo que investigar con quién se relaciona para poder apoyarla cuando lo necesite. Todo lo que haces y sigues haciendo está siendo monitoreado por muchas personas, organizaciones y departamentos gubernamentales que ni siquiera puedes imaginar. ¿La policía sabe de nosotros? Susie miró a Dante, esperando su explicación, aunque tenía una vaga sospecha en su corazón. Tienes curiosidad por saber cómo lo supe, ¿verdad? La expresión de Dante volvió a la normalidad al explicar. Nuestros dispositivos electrónicos nos monitorean constantemente. Es solo que somos insignificantes para ciertas personas u organizaciones con acceso a esa información. Afortunadamente, tengo acceso a esa información y me interesan detalles que otros pasan por alto. Así es como sé algunas cosas. Eddie forzó una sonrisa y murmuró, menos mal que eres amiga de Susie, supongo que tienes razón, dijo Dante, mirando a Susie y añadiendo. Tendremos que visitar a ese hombre. Si envió gente a matarme, pagará con su vida. No iremos a ningún lado hasta después de la pelea de mi hermano. Cualquier otra cosa lo distraería, afirmó Susie, no queriendo que Dante iniciara una guerra con el hombre con el que su padre no quería tener tratos. Como quieras, respondió Dante. Sin embargo, era evidente que tenía intención de encargarse de algunos asuntos por su cuenta, sin necesidad de la aprobación de Susie. Pensamientos de los creadores. 77. Cosas en común, señor Dutton, por favor, siéntese y tómese una copa de vino conmigo. Eddie había invitado a Dante a una conversación más privada para conocer mejor a este nuevo individuo, que parecía mucho más peligroso que Susie y su familia juntos. Llámame simplemente Dante. Me recuerda a mi padre, lo cual es incómodo. Dante no quería que lo llamaran señor. Pues no encajaba con su estilo. Eddie asintió, se sirvió una copa de vino y preguntó. ¿Qué te trae por Londres además de la pelea que involucra al hermano de la señorita Susie Glass? Estoy de viaje. Quiero visitar muchos lugares antes de volver a casa, así que aproveché la oportunidad que se presentó hace poco. Dante miró a Eddie, que parecía nervioso. Eso es maravilloso, Dante, dejando de lado las formalidades, dijo. Tenemos algo en común, Eddie. Ambos estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestras familias. En ese sentido, te respeto. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Me voy a casar con Susie, y en el momento en que decidí que sería mi mujer, me prometí protegerla de cualquier adversidad, por grande que fuera. Dante tomó un sorbo de vino y luego continuó. Entiendo que quieras salirte de negocio, y créeme, lo entiendo perfectamente. Pero hay cosas que escapan a nuestro control. Esto fue cierto incluso para Dante en ciertos aspectos. De hecho, me pidió que le ayudara a blanquear una cantidad considerable de dinero, y eso sería el fin para nosotros. Eddie no supo bien cómo interpretar las palabras de Dante, así que compartió algo sobre lo que habían estado haciendo hasta entonces. Dante podía leer las intenciones de Eddie y también entender lo que Susie haría si este hombre decidiera retirarse del trato que su padre había hecho. En el inframundo, un acuerdo comercial no se puede romper fácilmente porque simplemente no existe la confianza mutua. La familia Glass no toleraría perder una cantidad significativa de dinero. Al fin y al cabo, esta granja de cannabis producía $180 millones anuales. Perder $180 millones no era algo que pudieran tolerar en lo más mínimo.
¿Sabes lo que pienso? Creo que amarás este negocio más que nadie. Tienes esa ambición en la mirada que tanto te esfuerzas por ocultar. Dante percibía la ambición de Eddie, aunque era evidente que se contenía por el bien de su familia. No quiero exponer a mi familia, entonces no se lo digas. Es mi regla de oro, una que nunca he roto. Solo mi hermano sabe de mis negocios ilegales, pero hay confianza entre nosotros. Dante le confió su vida a Caice, y Caice había demostrado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para protegerlo también. Ojalá pudiera decir lo mismo. La verdad era que Eddie no estaba tan seguro de poder confiar en su hermano. Dante simplemente sonrió y dijo: te ayudaré a salir de esto. Incluso podrías considerar venderme todas tus propiedades. Cuando me case con Susie, pondré esta propiedad a su nombre, así que no habrá problemas. Esa es una propuesta muy repentina, piénsalo. Yo también lo pensé. Dante acababa de reflexionar sobre esto, contemplando la hermosa finca donde se encontraba la mansión. Esta también era una de las puertas que Eddie podía tomar para salir de este negocio y cuidar de su familia con el dinero que obtendría de estas propiedades. Lo cierto es que no era una mala opción teniendo en cuenta que esta familia tenía poco apego al título de duque. Ahora que lo pensaba, esta familia le recordaba mucho a Dante a la suya, ya que el duque anterior prácticamente había sustentado a la familia, y ahora estaban a la deriva porque el nuevo líder no sabía cómo cuidar de sus necesidades. Esto hizo que Dante se preguntara qué pasaría con el rancho una vez que su padre ya no estuviera con ellos. ¿Considerarían venderlo por partes? Claro que no. Dante no lo permitiría, y si sus hermanos alguna vez quisieran vender sus partes del rancho, él las compraría y mantendría vivo el legado de los Dutton. Quizás esa era la gran diferencia entre Eddie y él. Después de todo, eran muy distintos. No he considerado venderlo, pero si lo hago, te haré una propuesta que quizá no puedas rechazar. Eddie no estaba seguro de lo poderoso que era Dante. ¿Más poderoso que Stanley Johnston? Sería difícil de superar. Por eso Eddie no quería correr ningún riesgo con este nuevo individuo. Si quería proteger a su familia, Stanley Johnston era el camino a seguir. Quizás esa era su mejor opción. Entonces te dejo para que pienses en tus prioridades, Duque. Que tengas un buen día. Dante también necesitaba preparar a sus hombres por si acaso había otro intento de asesinato en su contra. Esta vez no habría sorpresas. Estaría listo. Pensamientos de los creadores. 78. El día ha llegado después de una semana de descanso, finalmente había llegado el día de la pelea de Jack contra el Destripador. Para esta ocasión especial, la seguridad de Dante fue exhaustiva. La pelea se llevaría a cabo en un recinto privado dentro de un hotel, y el asiento que ocupaba Dante era uno de los más codiciados para ver los combates, aunque también el más expuesto. En ese momento, los informantes de Dante habían informado que Eddie se estaba reuniendo con Stanley Johnston, un hombre que previamente había mostrado interés en comprar todas las propiedades del duque, el mismo duque involucrado en los tratos de Susie Glass. Dante comprendió el deseo de Eddie de abandonar el negocio al que su padre lo había metido. Sin embargo, como todos en su mundo sabían, la única salida limpia de semejante negocio era la muerte. Pero por ahora, había asuntos más urgentes en los que centrarse. La familia Glass. Según el propio cálculo de Dante, era probable que pronto se convirtieran en blanco. Quizás incluso esta noche, ¿quién podría decirlo con certeza? Si Stanley Johnston logró comprar las propiedades de Eddie, el siguiente paso lógico podría ser eliminar por completo a la familia Glass. En ese caso, Dante necesitaba estar preparado. Susie, ¿puedo darte un regalo?, preguntó Dante con calma, sacando una pequeña caja de madera de su bolsillo. Sorprendida por el gesto de Dante, Susie respondió: por supuesto, pero este no parece el mejor momento para cortejarme. Nunca es el momento adecuado para eso, y si no estuvieras bebiendo, ni lo intentaría, dijo Dante con una sonrisa cómplice. Había descubierto que Susie se abría más cuando bebía. Parecía expandirse y convertirse en alguien libre de miedos. Claro, esto no significaba que cortejarla fuera más fácil cuando bebía. No lo era. Susie era reservada con sus emociones, pero el alcohol la ayudó a soltar esas riendas. ¿Entonces eso es para mí?, preguntó Susie, sintiendo una sensación de calidez ante la presencia de Dante. Se había dicho a sí misma que si Dante no venía a Londres, abandonaría sus sentimientos por él y se centraría solo en su familia.
Pero contra todo pronóstico, Dante había aparecido. Estaba allí, a punto de presenciar la pelea de su amado hermano. Eso lo cambió todo. Ahora, Susie reconsideraba el amor como su primera opción, una idea que cada vez le rondaba más la cabeza. Es un reloj especial. Si presionas el botón lateral 2 veces, sabré que necesitas mi ayuda y acudiré a ti de inmediato, explicó Dante. Sabía que Susie confiaba demasiado en la gente, esperando que compartieran sus valores. Pero el mundo no estaba lleno de caballeros que valoraran las reglas por encima del oro. Dante provenía de un mundo mucho más cruel que el submundo londinense. Sus experiencias le habían enseñado a priorizar de otra manera, moldeado por la crueldad y la oscuridad en lugar de la dulzura y la luz. Mientras estuviera allí, se aseguraría de que Susie tuviera la mejor protección que pudiera ofrecer con sus recursos actuales. ¿De verdad funciona?, preguntó Susie, jugueteando con el reloj antes de quitarse el brazalete de diamantes para ponerle un reloj sencillo pero femenino. Este fue el primer regalo que recibió de un hombre, y lo aceptó con sinceridad. Ese gesto decía mucho de sus sentimientos por Dante, y no hizo falta decir más. En ese momento, Jack entró. Susie y Dante lo miraron fijamente mientras subía al ring con seguridad. Todo en la pelea parecía sencillo, quizá demasiado sencillo. Dante lo encontró extraño, pero se guardó sus pensamientos para sí. Demos la bienvenida al Destripador. El anuncio marcó la presentación del oponente de Jack, un hombre que parecía tener el doble del tamaño de Jack, un hecho que parecía inusual dadas las divisiones de peso. Es demasiado grande para Jack. Su peso es excesivo, comentó Dante, incapaz de contener sus pensamientos mientras observaba al gigante entrar al ring. Sí, es enorme, coincidió Susie, compartiendo la inquietud de Dante. Demasiado. ¿Revisaron las reglas? Todo debería estar en orden, pero lo comprobaré 2 veces, dijo Susie. Dante observó cómo Susie se acercaba a Jack y le preguntaba a un hombre cercano: ¿hay alguna novedad? Ninguno, jefe. Jack, ¿cuánto sabes de tu oponente? Susie se acercó al ring, con evidente preocupación al interrogar a su hermano. Jack se acercó a las cuerdas y respondió con seguridad: he estudiado sus peleas y revisado su historial. Las apariencias engañan. Lo derribaré, solo confía en mí. Susie permaneció en silencio, sin estar segura de si la confianza de su hermano era suficiente para esta pelea. Cuando estaba a punto de regresar a su asiento, un hombre la interceptó y le dijo: Collins quiere hablar con usted. Dice que es importante. Vuelvo enseguida, dijo Susie, mirando a Dante, quien levantó casualmente su copa de vino, mostrando un reloj en su muñeca. Susie entendió el mensaje tácito y asintió, tranquila. No esperaba que pasara nada malo. En una sala privada con vista a la pelea, un hombre de traje dijo por teléfono: todo está en posición. Una vez que demos luz verde, pondremos el plan en acción. Excelente. Este hombre no era otro que Henry Collins, el organizador de la pelea y la persona a la que Eddie había recurrido para lavar el dinero que Susie le confió para salir del negocio. Pero Collins era mucho más oscuro de lo que todos sospechaban, y todos estaban a punto de descubrir cuán peligroso podía ser. Pensamientos de los creadores. 79. La razón del error. Esto es muy inquietante, dijo Susie con seguridad al entrar sola en la habitación donde Henry Collins la esperaba. Continuó: espero que no haya ningún problema con mi dinero. Eso complicaría las cosas. Era evidente que Susie sabía que Henry estaba lavando su dinero mientras organizaba las peleas en las que su hermano estaba compitiendo. No se trata de dinero, dijo Henry, observando la pelea a través del enorme ventanal de la habitación privada en la que se encontraban. Luego giró la cabeza y añadió: se trata de tu hermano. ¿Y mi hermano? Está a punto de darle una paliza a un uzbeco. Susie estaba segura de que su hermano ganaría, como siempre. Henry, sin embargo, se acercó a un armario lleno de botellas de alcohol, se sirvió un trago y dijo: sí, desafortunadamente para tu hermano, eso no es lo que va a pasar. Es una pena, ¿sabes? Me cae muy bien el chico. Pero, por desgracia, hay cosas mucho más importantes que el amor que uno pueda tener por otra persona. Al comenzar la pelea, Henry continuó con su discurso cuidadosamente ensayado, gesticulando dramáticamente. Cuando surge la oportunidad de expandir mi negocio, no puedo evitarlo. Saltó como un perro hambriento. Susie, aunque confundida y con un mal presentimiento, respondió: no estamos perdiendo la pelea. Henry, ve al grano.
15 millones, eso es mucho dinero, dijo Henry, mirando a Susie. Pensando en el dinero que había blanqueado para Eddie bajo las órdenes de Susie, murmuró. Tengo entendido que solo salió de una granja el mes pasado. Si lo multiplicas por 14, estamos hablando de 2.500 millones al año. La expresión de Susie cambió ligeramente, pero como había anticipado esto mucho antes, se sintió segura sabiendo que Dante estaba cerca. Por eso Susie, aún segura de sí misma, explicó. Bueno, lamento decepcionarte, pero no buscamos inversores ni terceros que se entrometan en el negocio. Pero mientras laves los 15 millones que me pertenecen, estaremos bien y haré caso omiso de esta conversación. Cuando Susie terminó su frase, se dio la vuelta y estaba a punto de caminar hacia la puerta cuando el hombre que la había llevado allí dio un paso adelante, sacando un arma. Henry Collins entonces dijo con arrogancia. No quiero invertir. Voy a tomar el control. Susie, ahora frente a un enemigo potencial, respondió. Organizas combates de boxeo y blanqueas dinero. Quédate en tu maldito carril o morirás sin saber cómo. Eres muy inteligente, Susie, brillante incluso. Pero está claro que no me investigaste a fondo. Podría haberte tratado igual que a tu hermano, pero por respeto, te hago esta oferta. Henry hizo una breve pausa y continuó. Hay dos caminos disponibles, el de menor resistencia, en el que me entregas tu negocio ahora mismo y aceptas mi oferta con gracia, sabiduría y honestidad. Y el otro camino, que conduce a la guerra. Si eliges la segunda opción, comenzará con la destrucción de tu querido hermano. No lo mataré, por respeto a ti. Pero sí lo lastimaré, así que sabes que hablo en serio. Susie giró la cabeza para observar la pelea de su hermano por unos momentos, luego se concentró en Henry y dijo. Si mi hermano estuviera hablando contigo, diría lo mismo. Me arriesgaré. Quiero ver qué puedes hacer. Sí, ya me lo imaginaba, dijo Henry, levantándose de la silla donde había estado descansando. Con seguridad, añadió. Amandar peleas es un negocio muy interesante. Para ganar, se necesita un tipo de boxeador muy particular. Se llaman señuelos. El carnicero, el tipo con el que pelea tu hermano, pertenece a esa curiosa clase de guerreros. Sin ego, dispuesto a humillarse por dinero. Solo ha ganado 3 de sus 30 peleas, pero las 27 derrotas fueron todas amañadas. Por eso, cuando gane, el pozo acumulado de apuestas será tan grande que valdrá la pena el sacrificio. Porque la verdad es que es un monstruo imparable. El árbitro tampoco le ayudará. Está felizmente casado y tiene 3 hijos, pero su amor por la cocaína y las prostitutas le hará hacer lo que le digan. Así que cuando decida que tu hermano tiene que caer, y créeme, caerá, probablemente no se levantará. Susie, que había estado escuchando todos esos divagues, sonrió levemente, miró la hora en su reloj y activó el botón que Dante le había dicho que presionara en caso de emergencia. Volvió su atención a Henry, en tono tranquilo, dijo. Es mentira que no te conozca. Obviamente sé qué clase de perro eres. Por desgracia para ti, no tienes ni idea de con quién vine esta noche. ¿Te refieres a tu hombre? El que está sentado entre el público, ¿verdad? Henry sonrió con suficiencia y murmuró, ¿sabes para qué blanqueaba parte de esos 15 millones que me dio tu compañero? Hay grandes asesinos, muchos dispuestos a todo, y 15 millones es una suma considerable. No te creo, Susie finalmente se dio cuenta de que estaban en una jaula, una muy grande de la que tal vez no podrían escapar. Henry se dio la vuelta y dijo, por supuesto que hice lo que estás pensando. ¿Cómo no hacerlo, después de que ese hombre matara a mis 2 asesinos a sueldo? Investigué y descubrí que este tal Dante no tenía antecedentes tan increíbles. Pero viajaste a Estados Unidos para conocerlo, así que me pregunté qué clase de hombre era. Pero como dicen, quien busca encuentra, y alguien me dio información privilegiada. Susie sonrió levemente y dijo, entonces no miraste lo suficientemente bien, porque estás a punto de descubrir qué clase de hombre me acompaña, y lo único que sentirás es miedo. Bang. 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 ¿Qué demonios? Henry frunció el ceño. Esto no formaba parte de su plan. Al asomarse por la ventana que daba a la pelea, se oyeron varios disparos en su dirección. Maldita sea, al mismo tiempo, la puerta custodiada por el guardaespaldas se abrió, y antes de que el hombre pudiera levantar su arma, una espada le atravesó la garganta. Frente a Susie, hombres encapuchados que blandían espadas largas avanzaron hacia Henry, no sin antes entregarle a Susie un arma para defenderse. ¿Lo que está sucediendo? Estamos bajo ataque. Pensamientos de los creadores.
80. La canción de la sangre hace 30 minutos. Quiero a todos en formación. Se sabe que hay muchos asesinos concentrados en nuestra ubicación, así que es muy probable que vengan por nosotros esta noche, dijo Dante, mirando a los hombres sentados a su lado. La gente bajo el mando de Dante era una unidad especial de soldados altamente entrenados, preparados por William para garantizar su protección. Lo que había descubierto hasta ahora era que todos tenían nombres numéricos y que su líder se llamaba Steven. Más allá de eso, solo sabía que eran expertos en asesinatos y seguían sus órdenes. Steven, el único que había hablado directamente con Dante, dijo: Señor, recomiendo que un equipo de 15 personas espere detrás del hotel para estar listos en caso de que necesite salir rápidamente. La única manera de salir de este hotel rápidamente y sin demasiados obstáculos es establecer una ruta de escape por la parte trasera. Entonces hagámoslo. Cuando la caravana de coches se detuvo frente al hotel, Dante salió. Esta vez, solo 15 personas salieron con él, pero evitaron llamar la atención. Cada uno entró al edificio lentamente y por diferentes direcciones, aunque siempre cerca de Dante. Al entrar Dante, sintió la creciente tensión en el aire. Todos estaban más sensibles, y era algo que percibía con la misma facilidad con que respiraba. Dante entró al área de recepción y se dirigió directamente al mostrador de reservas, sorprendido de que Susie no estuviera allí. Cuando la mujer a cargo lo miró, Dante dijo: Quiero hablar con alguien a cargo. El conserje está ocupado en este momento, pero puedo ayudarle. Dante sintió un ligero rechazo, pero, al darse cuenta de que le costaría más esfuerzo reunirse con Susie, dijo: Dígales que el invitado especial de Susie está aquí. Todos en recepción intercambiaron miradas, pero una de las trabajadoras reconoció rápidamente a Dante. Sabiendo quién era, se apresuró a informar a Susie, quien estaba con su hermano. Una pregunta. ¿Tienen algún lugar donde mis amigos puedan cambiarse? Preguntó Dante a uno de los hombres cercanos, mirando a algunos de los que estaban detrás de él. Por aquí. Cuando la gente detrás de Dante escuchó esto, siguieron las instrucciones del trabajador. Mientras tanto, Dante notó que varias personas entraban discretamente en la recepción. Sus placas revelaban que formaban parte de una unidad especial que había llegado al hotel. Obviamente, el atuendo de Dante había llamado la atención, más aún cuando Susie se apresuró a regresar. ¿Por qué tardaste tanto? Dante sonrió levemente y dijo: He preparado algo especial para esta noche. Supongo que lo verás más tarde. No entiendo qué planeas, pero a juzgar por tus acciones recientes, supongo que has identificado a quienes ordenaron el ataque. ¿Necesitas ayuda? Susie sonrió levemente, pero se quedó pensativa al escuchar las palabras de Dante. Siento que hay personal de un grupo de asesinos en el hotel ahora mismo, así que seguro que buscan a uno de nosotros. Dante notó la mirada aguda de Susie mientras explicaba, eligiendo cuidadosamente sus palabras en respuesta. Era obvio que ella también sentía algo, tal vez porque sabía que Eddie podría traicionarla por no ofrecerle a él y a su familia una salida al trato con la familia Glass. Pero esos asuntos eran de su incumbencia. Él no era la persona indicada para interferir en los asuntos de otros. ¿No te estás poniendo un poco paranoico? Hay muchos grupos criminales aquí para ver pelear a mi hermano, así que es normal ver tanta gente armada, tranquilizó Susie a Dante y lo arrastró a la zona de combate del hotel. Mientras tanto, Dante se preguntó si realmente estaba exagerando. Cuando Susie se fue a hablar con Henry, Dante mantuvo la vista fija en la pelea. No le preocupaba la seguridad de Susie. Ella podía cuidar de sí misma. La pelea estaba claramente amañada para terminar con la derrota de Jack. Era evidente que el perro faldero de Stanley Johnston había mostrado sus garras. La pelea está siendo manipulada. Todos, prepárense, le ordenó Dante a Cocodrilo mientras caminaba hacia la esquina de Jack. La expresión del rostro de Jack revelaba su horror al observar la pelea. Señor, uno de los entrenadores de Jack reconoció a Dante porque Susie, la hermana de Jack, lo había estado atendiendo personalmente, algo raro para ella con cualquier hombre. Dante miró a Jack, que estaba recibiendo una paliza, y dijo: Tira la toalla. Imposible, es una orden. La mirada de Dante se volvió gélida mientras hablaba. Lo siento, pero no acepto órdenes tuyas. Entonces Dante sacó una pistola y apuntó a la cabeza del entrenador de Jack. ¿Y ahora qué? Preguntó. Bien, el hombre tomó la toalla blanca de su hombro y la arrojó a la esquina de Jack, señalando su rendición.
Pero incluso después de tirar la toalla, el árbitro no detuvo la pelea, lo que enfureció al entrenador. ¿Nos rendimos? ¿Qué esperan? No funcionará. El reloj de Dante vibró, y al ver la luz roja destellar, su mirada se dirigió hacia donde se encontraba Susie. Sin pensarlo dos veces, disparó al árbitro. ¡Bang! 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 ¡Ah! La multitud, desprevenida para semejante acontecimiento, se dispersó presa del pánico. Los luchadores, al darse cuenta de que el combate había terminado, se hicieron a un lado. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Dante miró a Jack y dijo: saquen a Jack del escenario. Busquen a Susie y tráiganla conmigo. Señor, Henry, lo sé. Bang. Bang. En el momento en que Dante vio a Henry aparecer en la ventana, disparó sin dudarlo. Pensamientos de los creadores. 81. La canción de sangre, parte 2. El hotel ha sido rodeado. ¿Cuáles son sus órdenes? Crocodile informó que autobuses blindados habían llegado a las puertas del hotel. Dante, ajustándose el traje negro que lo cubría por completo, no respondió de inmediato. No todos tienen que morir aquí por una pelea que no les corresponde. Me quedaré y haré lo que pueda. Los demás se replegarán y asegurarán una ruta de escape, mientras el grupo de Crocodile me cubre las espaldas. Coordínese con los equipos externos para que estén listos. No se preocupen por mi seguridad. Concéntrense en la suya. Sé cómo cuidarme solo. Estas palabras hicieron que Steven asintiera de mala gana. ¿Podría quedarme contigo para protegerte? ¿Seguro que no me necesitas? Preguntó Steven, dudando en alejarse de Dante. Estaré bien. Cocodrilo es suficiente ayuda, respondió Dante, sujetando sus pistolas a su traje. Aunque este traje era para uso diario, la noche había caído sobre la ciudad antes de que pudiera cambiar de rumbo. Usarlo esa noche era inevitable. Aunque muchos morirían esa noche, Dante no sentía culpa. Ninguna de estas personas era inocente. Todos tenían las manos manchadas de sangre y vivían sabiendo que podían morir en cualquier momento en su trabajo. Su comportamiento podría ser juzgado como bueno o malo, pero Dante había aceptado desde hacía mucho tiempo que no era una buena persona. Al menos ahora podía actuar según sus deseos sin temor a ser juzgado. La carga de mantener una reputación había quedado atrás en su vida anterior, así que ahora simplemente seguía su corazón. Sin embargo, Dante creía que proteger a Susie, una mujer que nunca había vivido según sus propios deseos, era parte de su responsabilidad esa noche. Nunca había conocido a alguien que lo comprendiera de verdad. La mayoría lo miraba con indiferencia, como a un hombre más. Pero Susie era diferente. Era la mujer perfecta a quien podía dedicar los momentos más especiales de su vida. Dante sintió que renunciar a Susie, quien podría conquistar el mundo a su lado si así lo deseaba, era impensable. Pero involucrarla en esta pelea podría costarle la vida. Para evitar eso, Dante tenía que estar seguro de sus acciones. Mientras caminaba por los pasillos buscando al resto de sus hombres, se encontró con Jack, quien lo observaba desde lejos. Ni siquiera quiero preguntar qué pasa. ¿Por qué no vas a buscar a Susie? Dijo Jack. Sabes la respuesta. ¿Crees que es prudente hacer llorar a mi novia y que esté sola cuando está a punto de casarse? Tu seguridad es lo primero. Si estás a salvo, ella no cometerá errores, respondió Dante, sin referirse a sí mismo como el hombre con el que Susie podría casarse. La adorable hermana de Jack. Jack sonrió levemente, impresionado por el comportamiento de Dante. ¿Se te da bien matar? He matado a muchas bestias indignas de mi atención. Además, ¿crees que alguien que no sabe cómo protegerse podría ascender a mi nivel de la nada? Respondió Dante con una leve sonrisa, sin encontrar motivos para la modestia. Veo, Dante notó el aspecto maltratado de Jack y preguntó. ¿Estás bien? Lo soy. No dejaré que nadie más proteja a mi hermana, respondió Jack. Aún no había aceptado del todo a Dante, pero agradecía su ayuda tras enterarse de las trampas tendidas en la pelea. Por desgracia para Jack, los golpes que había recibido del destripador no fueron nada débiles. Su rostro ensangrentado evidenciaba su condición. Señor, se están acercando. ¿Cuántos? La expresión de Dante se volvió fría. Él y sus 20 guardaespaldas, apostados en un perímetro para repeler cualquier ataque, se prepararon. Cocodrilo murmuró a través de una computadora en su brazo. 40 objetivos, sin contar a los hombres en los autobuses. Me subestiman, murmuró Dante, tomando una espada japonesa en una funda negra de uno de sus hombres.
Preparaos. Comprendido. Dante se volvió hacia Jack y le dijo: ¿Listo para ver quién quiere matarnos? Jack asintió, caminando junto a Dante, y susurró: Llévate a mi hermana, pase lo que pase. No te preocupes en absoluto por mi seguridad. ¿De verdad vale la pena? Dante podía entender y no entender al mismo tiempo. Eso no te corresponde a ti saberlo, respondió Jack. Durante un tiempo, la seguridad de su familia había estado a prueba. Como hermano mayor de Susie, su única responsabilidad era protegerla. Incluso con el novio de Susie aquí ofreciendo apoyo, el orgullo de Jack de priorizar siempre su seguridad por sobre todo lo demás no flaquearía. Dante no discutió. En cambio, se puso su máscara blanca y siguió a Jack, quien ya se había enfrentado al líder de los asesinos. Aunque estaba mentalmente agotado por el derramamiento de sangre, Dante sabía que tenía que hacerlo. Me aseguraré de que aquellos que no disfrutan de esta vida encuentren su fin, esta noche seguramente lloverá sangre. Pensamientos de los creadores. 82. Una pelea ha cometido un grave error, señor Dan. Jack se paró frente a Dante, indicándole que, incluso en estas circunstancias, le importaba su seguridad. Sin embargo, lo que Jack no sabía era que estos hombres no estaban allí para matarlo a él ni a su familia, sino para quitarle la vida al prometido de su hermana. Desde atrás, Dante evaluó a quienes habían entrado en la habitación después de que los que no estaban involucrados huyeran. En cuestión de segundos, dedujo que estos individuos eran peligrosos. ¿Qué estás buscando? La vida del hombre que está a tu lado, que creemos que se llama Dan, dijo un hombre musculoso, mirando desafiante a Jack, quien parecía no estar dispuesto a cumplir con sus demandas. Pensé que cuando enviaste asesinos continentales tras de mí, era solo una investigación, para asegurarme de que era el objetivo correcto, dijo Dante con calma. El miedo no era una emoción con la que estuviera familiarizado. ¿Por qué te persigue esta gente? Preguntó Jack sin apartar la vista de los hombres trajeados que tenían delante. ¿No lo sabes? Déjame explicarte. El hombre a tu lado es un mafioso al que tu hermana recurrió para expandir su negocio a Nueva York, una ciudad infestada de pandillas. Controlar una parte de esa ciudad es increíblemente arriesgado, pero lo logró en tiempo récord. No solo eso, sino que llegó a un acuerdo con la mafia rusa para evitar malentendidos entre ellos. La expresión de Jack se oscureció aún más cuando se dio cuenta de que su conexión con Dante se estaba volviendo cada vez más dudosa. El problema surgió cuando los hijos de la anarquía comenzaron a distribuir cocaína fuera de Nueva York, ganándose enemigos poderosos que nos llevaron hasta él. Ahora que está en Londres, donde su fuerza no está tan establecida, es la oportunidad perfecta para que varias fuerzas acaben con la vida del líder de los hijos de la anarquía. Al final, lograron rastrear su conexión con Susie, quien había aparecido en una reunión con Felipe Lobos. ¡Qué vergüenza! No cometas el mismo error que el tonto que intentó quitarme la vida en Nueva York, advirtió Dante, levantando una ceja. No somos gánsteres, dijo el hombre corpulento ajustándose las gafas. En ese momento, una voz desde atrás gritó: ¿Por qué no morir honorablemente en lugar de desperdiciar tanta sangre? Jack se giró para mirar al hombre que parecía ser el líder del grupo. ¿Y tú quién se supone que eres? Me llaman Kaine, y tú eres mi último trabajo antes de jubilarme, dijo Kaine, observando a Dante y murmurando. Para ser alguien supuestamente importante y un gran obstáculo para quienes hacen negocios con la alta orden, no pareces muy peligroso. ¿Tienes familia? Kaine negó con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Porque si alguno de ustedes tuviera familia, personalmente les quitaría la vida y haría que sus seres queridos suplicaran morir primero, dijo Dante con frialdad. Sus crueles palabras inquietaron incluso a Jack, quien estaba dispuesto a matar o morir. Kaine asintió y respondió: Desafortunadamente, no. Pero si lo hiciera, no podrías hacer nada al respecto. Escucha, no terminemos esto con sangre. Entonces sal de aquí. Nadie rompe un contrato y, además, este es mi último trabajo antes de jubilarme, dijo Kaine, irritado. Un perro siempre seguirá siendo un perro. Tú no eres diferente, asesino profesional, comentó Dante con una leve sonrisa desafiante. Basta. Gritó el hombre enviado por Henry. Hagas lo que hagas, morirás esta noche. Para entonces, Dante se había acercado, recorriendo con la mirada a los enemigos que lo rodeaban. Murmuró: al menos imaginé un desenlace. Todos miraron fijamente a Dante, cuyo traje llamó la atención. Lo hacía parecer listo para una confrontación, lo que puso nervioso al grupo.
En nombre de quienes te dieron la vida, que los buenos hombres que morirán hoy descansen en paz, declaró Dante, dando un paso adelante de Jack y encarando a Kaine. De repente, las luces se apagaron y aparecieron numerosas personas armadas con rifles de asalto, apuntando a los más de 10 hombres con trajes geo que amenazaban el hotel. No hagas esto, todos morirán. Dante sonrió, miró a Caín y dijo: quien muera hoy, pierde. Jack miró a Dante pero no dijo nada, observando cómo Caine se alejaba antes de gritar: fuego. Bang. 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 Se escucharon disparos y Dante, sabiendo que lo inevitable estaba por llegar, agarró una pistola en su mano izquierda y un cuchillo en la derecha. Mátenlos a todos. Rugió Caín, furioso porque su tranquilo retiro ahora estaría bañado en sangre. Dante se deslizó rápidamente por el suelo y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a un hombre al que había apuntado anteriormente. ¡Ah! Con la velocidad del rayo, Dante apuñaló el corazón del hombre. Los labios del corpulento hombre temblaron por un instante, pero sin decir palabra, murió de ira. Dante era despiadado. Sobre todo ahora que sus prioridades estaban clarísimas. Bang. 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 Los hombres de Steven lucharon primitivamente con cuchillos y espadas contra los enemigos que portaban armas de fuego, pero el desequilibrio no era abrumador. Después de eliminar al primer hombre, Dante corrió hacia otro, despejando el camino para Jack, que nos movía rápidamente. Después de apuñalar a otro hombre varias veces, Dante rodó hacia un lado y comenzó a correr nuevamente, observando a la docena de individuos disparándose unos a otros simultáneamente. Las balas de pistola atravesaron los cuerpos de aquellos que no llevaban trajes especializados, inclinando rápidamente la balanza. Auge. Dante rodó hacia el grupo de trajes grises y arrojó una granada aturdidora. La explosión desorientó a muchos y Dante aprovechó el momento para disparar a todos los que estaban cerca. Bang. 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 Aunque esquivó la mayoría de las balas, algunas impactaron su traje, causándole impactos dolorosos que lo ralentizaron por un momento. Dadas las circunstancias, sabía que el combate cuerpo a cuerpo era su única opción viable contra estos hombres blindados. Pero Dante se sentía como un depredador cazando a su presa. Sus reflejos eran más agudos y su velocidad había aumentado. Bang. 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 Ah. Después de acabar con otro hombre de traje gris, ambos bandos parecieron detenerse por un momento, lo que le dio a Dante la oportunidad de limpiar la sangre de su cuchillo mientras miraba a los 5 hombres restantes. De repente, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió, apuntando con sus rifles de asalto a todos los que estaban dentro. Jack ordenó la retirada. «¿Vienes conmigo?». Dante asintió, dándose cuenta de que se había involucrado más de lo previsto. Retirarse parecía una buena idea. ¿Dónde están las armas de alto calibre? ¿No podemos con esos enemigos blindados sin ellas?, preguntó Dante mientras recargaba su pistola. Jack miró el traje de Dante, que había estado impecable, pero ahora estaba empapado en sangre. No usamos armas de alto calibre. Nos atenemos a nuestros principios de productividad. Bueno, eso va a hacer las cosas mucho más difíciles, murmuró Dante, viendo cómo los soldados de la Orden comenzaban a disparar contra todos. Pensamientos de los creadores. 83. No es para cualquiera. Bang. 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 Esos son soldados de élite de la alta mesa, sí, puedo verlo. Dante no podía comprender la situación en la que se encontraba, pero no había tiempo para darle vueltas a cosas innecesarias. Sobre todo, la supervivencia era la prioridad. Tampoco entendía por qué Jack no se había ido todavía. La mayoría de sus hombres ya estaban muertos. Podría ser confianza o una lucha por el honor. Fuera lo que fuese, ese hombre parecía firme en sus principios, y cada persona que moría por él parecía igualmente clara en cuanto a su lealtad a la familia Glass. Dante no tenía en alta estima a las mafias londinenses, pero ahora, en presencia de alguien que podría ser uno de los más decentes, admiraba genuinamente su forma de actuar. No todo el mundo podría dar su vida por otra persona tan fácilmente. Dime, Dante, ¿por qué te esfuerzas tanto en proteger a mi hermana?, preguntó Jack, de pie a su lado. Dante lo pensó por un momento y respondió: tal vez tu hermana sea la única persona, además de uno de mis hermanos, que realmente me entiende. No me importa si está bien o mal involucrarse en peleas como esta. La respuesta de Dante fue sincera.
Se había dado cuenta de que tal vez todos necesitamos a alguien que nos comprenda profundamente, incluso sin conocernos bien. Ese sentimiento hizo que Dante se sintiera bien, y de la misma manera, parecía saber mucho sobre Susie sin conocerla realmente mucho. Me ayudarías mucho si me dejaras mantenerte con vida. No tienes idea de cuántas jóvenes lloran cuando no tienen un hermano atento a su lado, dijo Dante mientras notaba varias presencias a la izquierda, preparándose. ¡Bang! 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 Dante disparó repetidamente contra los soldados blindados enviados por los perpetradores para eliminar a todos en el hotel. Sus disparos fueron precisos, cada uno dio en el blanco, destrozando las cabezas de los soldados que estaban al menos a 10 metros de distancia. Los cuerpos sin cabeza cayeron al suelo y entonces se oyeron disparos desde atrás. Cuidado. Dante disparó 2 veces más, obligando a los soldados a su derecha de detener su avance. Después de eliminar varias amenazas, los soldados de atrás comenzaron a reaccionar y devolvieron el fuego. Dante respondió a la lluvia de balas. Auge. Una granada voló hacia el grupo de soldados blindados, haciéndolos volar. La explosión encendió un cilindro de gas cercano, haciéndolo aún más grande. Sin embargo, esto ayudó a Dante a posicionarse mejor para defender su retirada. Aún así, un par de soldados blindados escondidos más adelante emboscaron a Jack, que todavía estaba avanzando. Dante sacó la última granada de su pecho y la arrojó. Auge. Bang. 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 Ah. Las balas de Dante se agotaban rápidamente, pero logró frenar el avance de aquellos soldados blindados. Por ahí no. Vamos hacia la derecha. Los soldados blindados iban tras Dante, y la puerta de acero con cerradura no los detendría si estaban decididos a matarlos. Pronto, Dante oyó pasos desde las escaleras. Imaginó a los soldados con armadura corriendo hacia él. Estallido. En ese momento un disparo rompió la cerradura de acero de la puerta. Simultáneamente, Dante apretó el gatillo de sus pistolas. Sigan avanzando. Mis hombres están en camino, así que pronto estarán bajo su protección, dijo Dante, cubriendo la retirada con un rifle que había recogido del suelo. No te quedes atrás. Gritó Jack mientras seguía avanzando. Su prioridad era encontrar a su hermano. Además, Dante había demostrado que podía cuidar de sí mismo. Pero al ver la gran cantidad de soldados blindados que los perseguían, Dante no pudo evitar entrecerrar los ojos. Este sentimiento se sintió tan natural, en ese momento, Dante tuvo que moverse para evitar las balas entrantes. Subió las escaleras rápidamente. Sin embargo, un soldado supuestamente muerto se movió. Esto significaba que Dante no había hecho un trabajo minucioso. Dante quiso esquivarlo, pero el peso que tenía sobre él lo impidió. El soldado, aferrado al borde de la muerte, estaba impulsado por su voluntad de sobrevivir. Antes de que la daga pudiera caer sobre él, Dante sintió una sensación escalofriante. Su traje lo protegía, pero no del todo. Si esa daga le hubiera cortado el abdomen, sus intestinos ya estarían derramándose. Dante contuvo la daga con todas sus fuerzas, enfrentándose al hombre decidido a apuñalarlo. Arg. No dispuesto a morir, Dante sacó su espada y decapitó directamente al hombre que intentaba resucitar. La sangre salpicó por todas partes, pero Dante permaneció imperturbable y continuó caminando. Pensamientos de los creadores. 84. Entre balas y sangre, hijo de puta, Dante se agarró la herida en el abdomen, pero al darse cuenta que no era muy profunda, agarró otro rifle del suelo para seguir avanzando. Sabía perfectamente que los daños que había sufrido hasta el momento eran graves. Sin embargo, estas lesiones podrían resultar fatales si se acumularan, por lo que debía tener mucho cuidado de no volver a lastimarse. Cuando Dante estaba a punto de salir del pasillo, un hombre con un traje gris apareció en el extremo opuesto de las escaleras y comenzó a descender, disparándole. ¡Bang! 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 Instintivamente, Dante levantó los brazos para protegerse la cabeza. Las balas impactaron en su traje, que afortunadamente logró bloquearlas todas. El hombre de gris, sabiendo que Dante no estaba muerto, sacó una daga y aprovechó la oportunidad para intentar cortarle la garganta. En cuestión de segundos, se convirtió en su objetivo principal. El tiempo pareció detenerse para ambos. Un sonido distintivo resonó cerca de la mano de Dante, que había recibido el peso del primer golpe de la daga. El hombre del traje gris abrió los ojos en estado de shock al darse cuenta de que no podía perforar el traje de Dante fácilmente.
No sabía qué tipo de protección tenía Dante, pero por lo que acababa de ver estaba claro que era de primer nivel. Dante no se quedó de brazos cruzados. Desenvainó su espada y, con un golpe rápido, cortó la garganta del hombre, quien intentó en vano protegerse con las manos. Las manos del hombre cayeron sin vida al suelo. No podía comprender lo que acababa de pasar. Segundos después, la mirada del hombre del traje gris se quedó en blanco. Con ese ataque final, su vida llegó a su fin. Aruk. El hombre de gris intentó respirar, pero chorros de sangre brotaron en respuesta. Dante miró al hombre a los ojos y oró en silencio por el ascenso de su alma. Ah. Bang. 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 Dante juntó lo que necesitaba y buscó otra salida, ya que no estaba lo suficientemente loco como para enfrentarse a un ejército de soldados blindados sin cobertura. Mientras tanto, en la oficina de Henry Collins, disparos, explosiones y gritos de agonía dejaron a Susie pálida. Comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo y rápidamente se unió a los que bajaban a brindar apoyo. No te preocupes, nuestro jefe se asegurará de que tu hermano esté a salvo, dijo un hombre que conocía bien a Susie. Steven, encargado de proteger a Susie, no dijo nada. Su único objetivo era matar, sin dejar espacio para opiniones ni sentimientos personales. Susie levantó su arma y apuntó a Henry, quien estaba desplomado en su silla, inmóvil. ¿Eres el perro faldero de Stanley Johnson?, preguntó. ¿Perro faldero? Le estoy haciendo un favor, respondió Henry. Susie frunció el ceño y murmuró, entonces es suficiente. Bang. 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 Sin dudarlo, Susie apretó el gatillo, eliminando la molestia que tenía delante. Están en camino. Tenemos que movernos, dijo Steven mientras él y otros repelían el fuego enemigo. Susie observó cómo los hombres que Dante había asignado como sus guardianes eran todos expertos en combate, muy superiores a los que trabajaban para su padre. Dejando esos pensamientos de lado, avanzó y vio cómo estos hombres se enfrentaban de frente a docenas de enemigos. Sigue recto por allí. Encontrarás a tu hermano más adelante, ordenó Steven, mientras observaba cómo el número de enemigos seguía creciendo. ¿Y tú? Susie sabía lo que probablemente sucedería, pero aún esperaba un resultado diferente. Steven miró al guardaespaldas que acompañaba a Susie y dijo, nos retiraremos en breve. Tienes 5 minutos. Úsalos sabiamente. Asintiendo, Susie siguió adelante, los disparos resonaban por todos lados, lo que dificultaba localizar a los enemigos. Cuando llegó a la parte del hotel con escaleras mecánicas, surgieron más enemigos. Maldita sea. Bang. 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 El guardaespaldas respondió al fuego, ya que Susie no contaba con suficiente armamento. Ante un grupo bien armado con fusiles de asalto a distancia, decidió ponerse a cubierto. Ah. Sonido metálico. En ese momento, justo cuando se agacharon para cubrirse, Dante apareció como la parca, y las cabezas comenzaron a rodar una por una. Los precisos y poderosos cortes de Dante atraviesan incluso las armaduras reforzadas. A pesar de sus heridas, que lo limitaban, Dante despachó rápidamente a 6 enemigos. Al descender aún más, encontró a Susie herida en el abdomen y a un guardaespaldas visiblemente conmocionado. ¿Puedes seguir moviéndote?, preguntó Dante mientras ayudaba a Susie, que estaba herida, y miró a Steven, quien asintió. Tengo un convoy que puede sacarte de aquí y llevarte a una casa segura hasta que todo se calme. Pero tenemos que irnos ya, dijo Dante, dirigiéndose hacia el sonido de los disparos. En ese momento, Jack, luchando junto a algunos de los hombres de Dante, recibió un disparo en el abdomen y se desplomó. Hermano, Susie corrió hacia Jack y acunó su cabeza. Estoy bien, murmuró Jack. Hay tanta sangre. Dante observó la escena y rápidamente tomó una decisión al llegar más hombres. Rápido, llévenlo y curen sus heridas. Cocodrilo y yo cubriremos su retirada. La única forma de que sobrevivieran era que el primer grupo se fuera con los heridos mientras el segundo actuaba como señuelo, atrayendo la atención de sus perseguidores. Dante se volvió hacia Cocodrilo, que estaba a su lado, y le dijo: toma ese camino. Cuando llegues arriba, ve a la derecha. Yo tomaré la otra ruta. Nos encontraremos al final, así que date prisa. Entendido, jefe. Pensamientos de los creadores. 85. No es el momento ARG. Auge. Bang. Bang. Bang.
Dante disparó varias veces contra un hombre vestido de gris que se encontraba frente a unos hombres con armadura. No había un solo pensamiento profundo pasando por la mente de Dante. Lo único que podía pensar era en matar y seguir matando a tantos enemigos como se interpusieran en su camino. Enfrentado a hombres armados y reticente a usar las balas que le quedaban, extendió la mano y agarró por la garganta a uno de los soldados acorazados, lanzándolo contra la pared. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, una cuchilla le cortó rápidamente el cuello. Para cuando los hombres heridos se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. La pérdida de sangre por heridas tan profundas los silenció en segundos. Dante, empapado en sangre enemiga, vio caer el cuerpo al suelo. Se levantó, solo para ver a un hombre que había aparecido en el pasillo y le había disparado innumerables veces. ¡Bang! 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 Para esquivar las balas, Dante rodó al suelo. Al ver un rifle cerca, lo agarró y devolvió el fuego, apuntando al hombre a lo lejos. Después de unos minutos, cesaron los disparos. Dante se dio cuenta de que se había quedado sin munición, tiró el arma a un lado y gritó: ¿Qué tal una pelea a cuchillo? Sería más interesante. ¿Te animas a intentarlo? Un hombre delgado con gafas sonrió levemente. No era tonto, pero tampoco le quedaban balas, así que dijo: debería confiar en ti, pero no puedo. Al reconocer la voz como la de Caín, Dante respondió: puedes confiar en mí. Soy un hombre de palabra. Entonces ven. Arreglemos esto sin armas. Dante no se quitó la chaqueta del traje. En cuanto salió al pasillo, notó que Caine sostenía una espada en la mano. ¿Dónde están los miembros de la familia Glass? Preguntó Caine, acercándose a Dante. Han escapado, pero mi pregunta es si debo matarte o no. Dante desenvainó su espada, considerando seriamente el asunto. Sabía que Caín era un asesino muy hábil, cuyo único defecto podría ser su exceso de confianza en sus habilidades. Pero Dante comprendía que esto no era una gran desventaja, así que debía ser cauteloso. Caín permaneció en silencio cuando escuchó a Dante reflexionar sobre si matarlo o no. Fue una buena broma, pero no pudo reír, ya que la arrogancia de Dante eclipsó el humor. Solo hago mi trabajo. Debes saber que nadie puede ir contra la orden, dijo Caín, alzando su espada. Dante hizo lo mismo y respondió: ahora que estás aquí, hay una manera de que puedas dejar todo esto atrás sin morir. ¿Cómo qué? México. Podría enviarte a ese país donde la influencia de la alta orden es mínima. Los cárteles mexicanos excluidos por esa organización controlan todo el país, y gracias a mis conexiones con ellos, puedo proporcionarte una salida segura. Eso no es vida, Caine se negó al instante. Y ser un perro para la alta orden es. Bueno, no importa. Diciendo esto, Dante se preparó para atacar y concluyó: pero ya que has rechazado mi buena voluntad, como mi deber exige, me encargaré de eliminar a quienes se me opongan. Solo estoy haciendo mi trabajo. Cuando Caine terminó su frase, esperó que Dante se moviera para evaluar la mejor manera de contraatacar. Cuando la espada de Dante se movió con fuerza, Caín respondió de la misma manera y, en un instante, sus espadas chocaron violentamente. Sonido metálico. Se escuchó el sonido de metal contra metal. Dante no estaba seguro de si realmente quería matar a este hombre, que parecía valioso, así que decidió esperar. Ah. Grieta. Los continuos golpes de Dante hicieron temblar la espada de Caín en sus manos. Tras 2 golpes más, la espada de Caín se partió en 2. Mientras esto sucedía, Dante vio a Caín sacar su pistola. Sin pensarlo 2 veces, cargó contra él y le cortó el cañón. Estallido. Sonido metálico. Caín intentó retirarse, pero en ese momento, la espada de Dante estaba en su garganta. Sorprendido, Caín dejó caer su arma. Eres muy hábil, quizás incluso mejor que yo en mi juventud. Caín sonrió levemente, pensando que Dante lo mataría. Si hubieras matado a alguien como Susie o Jack, podría haberte matado. Como mucho, investigaría a fondo y eliminaría a tus seres más preciados. ¿Por qué te cambia la expresión? Tengo cierta influencia en la alta orden porque mi organización les vende armas, las mismas armas que sus competidores ahora usan para intentar matarme. Los hijos de la anarquía traficaban con armas, y su principal cliente era la alta orden. Por supuesto, ejercían influencia tanto dentro como fuera de ella, abriendo vías de investigación.
Desde que iniciaron las negociaciones con la Alta Orden, Dante sabía que muchos de sus proveedores de armas se sentían amenazados. Ahora, cuando vieron la oportunidad de eliminarlo, usaron todo su poder. Por eso enviaron a su mejor hombre, un asesino sediento de sangre que ansiaba escapar de la Orden. Pero si fallaran, todos esos atacantes quedarían expuestos. Kaine levantó las cejas y preguntó, ¿quién eres? Me han subestimado desde el principio. La Alta Orden descubrirá que se han topado con un enemigo que exige respuestas, dijo Dante, envainando su espada. Al comprender esto, Caín preguntó, ¿no me quitarás la vida? Te necesito con vida. Quien te envió enfrentará un juicio, así que tendrás que testificar a mi favor para encontrar una manera de sobrevivir, dijo Dante, desestimando la situación con un gesto de la mano. Pensamientos de los creadores. 86. Explosión, vamos, Jack, agárrate. Dijo Susie mientras cargaba a su hermano, que apenas podía mantenerse en pie. Bang. 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 Nos están alcanzando. Steven se giró y disparó sin dudarlo. Acabad con todos. Debemos mantener esta zona despejada hasta que llegue nuestro señor. Auge. Susie cargó a su hermano, decidida a no perderlo. Pero en una situación como esta, parecía probable que todos murieran a manos de la Orden, todo por la terquedad de su hermano al negarse a retirarse cuando tuvo la oportunidad. Mientras avanzaban, más soldados blindados emergieron de la oscuridad y les dispararon. Los vehículos van adelante. Llevarán a tu hermano a un lugar donde pueda recuperarse. Si llegamos a tiempo, todo debería estar bien, pero debes entender que cualquier cosa puede pasar en una situación como esta. Susie vio cómo subían a su hermano a un camión. Sabiendo que al menos saldría vivo de allí, dijo, dame un arma. Esperaremos a que Dante regrese. Steven miró a Susie, que soportaba el dolor en el abdomen. Admirando su determinación, le entregó un arma. El equipo se dispersó y el primer camión salió a toda velocidad del hotel por la salida trasera. Fuego de cobertura. Bang. 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 Susie, furiosa, observó al enemigo avanzar y respondió con rabia. ¡Ah! Auge. Pronto, los sonidos de disparos, explosiones y gritos de dolor llenaron el área. A Susie no le importaba quedarse. Confiaba en estos hombres leales a Dante y sabía que garantizarían la seguridad de su padre. Lo mínimo que podía hacer era esperar a Dante, que seguía dentro del edificio. Ya vienen. Prepárense. Steven se agazapó tras un muro y siguió disparando. Su rostro no reflejaba ansiedad, pero sabía que si se demoraban más, serían los primeros en morir. Grieta. Un grito de dolor resonó a lo lejos, y pronto Dante emergió cojeando de un callejón, seguido por Crocodile, quien no estaba en mucho mejor pie. Al acercarse, Dante, exhausto, vio una granada rodando a sus pies. Abrió los ojos de par en par. Granada. Auge. Dante logró proteger a Susie, pero ambos fueron derribados por la explosión. El humo inundó la zona, y en la neblina, Dante se quitó la chaqueta empapada de sangre. Aruk. Steven se levantó, arrojó varias granadas de humo y rápidamente comenzó a cargar gente en los vehículos, comenzando por Dante. Cocodrilo, que se había recuperado un poco, ayudó a cubrir la retirada antes de subir al último camión, que se alejó a toda velocidad. ¿Nos están siguiendo? ¿No lo parece? Bang. 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 Un grupo de soldados blindados dispararon contra las ventanas del camión, pero el blindaje de nivel 6 hizo que sus balas fueran ineficaces. Mientras Dante recuperaba gradualmente la concentración, miró a Susie que estaba a su lado y le preguntó, ¿cómo estás? Lesiones leves. Estoy bien, respondió Susie, haciendo una mueca de dolor. Aliviado de que estuviera bien, Dante miró la hora y dijo, que un grupo lleve a los heridos a una casa segura cercana. El resto debería recuperarse mientras nos dirigimos a otro lugar. Steven, sentado en el asiento del copiloto, añadió. Señor, puede que todavía nos estén rastreando. Usted y la señorita Susie deberían dirigirse a una caseta de vigilancia. Nos reagruparemos después de que dé sus órdenes. ¿Y mi hermano? Preguntó Susie, volviéndose hacia Dante. Lo llevarán a un lugar seguro para la cirugía. Recibirás actualizaciones en tiempo real sobre su recuperación y serás la primera en saber su estado, le aseguró Steven mientras inspeccionaba una de sus heridas que sangraba profusamente. Unos minutos después, el camión se detuvo y Dante y Susie salieron.
aprovechando la oscuridad, pasaron desapercibidos. Sin embargo, la vestimenta de Dante imposibilitaba los viajes de larga distancia. Rápidamente llegaron a los terrenos de una capilla solitaria y entraron por la parte trasera. Ark, Dante gimió de dolor mientras su piel ardía. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Susie al notar la sangre que manchaba el traje de Dante. No supo cuál era la suya. Solo ayúdame a quitarme esta chaqueta. Cerraré las peores heridas primero y luego nos encargaremos de las tuyas, dijo Dante mientras aflojaba las correas de su chaqueta. Pronto, las heridas oscuras de los impactos de bala, los cortes y las quemaduras de las explosiones se hicieron visibles en todo su cuerpo. ¿Hay un botiquín de primeros auxilios?, preguntó Susie, revisando la habitación del segundo piso de la pequeña capilla. Antes de encender las luces, decidió cerrar las ventanas. Probablemente haya uno en el baño. Dante inspeccionó el área y asintió, seguro de que era un lugar seguro. Pensamientos de los creadores. 87. ¿El camino para escapar dónde demonios están?, gritó Stanley Johnson al enterarse de que todos habían escapado ante sus narices. ¿No me dijiste que un gran asesino estaba comprometido con la hija de la familia Glass?, dijo Kane mientras tomaba un sorbo para calmar sus nervios. Stanley Johnson, comprendiendo perfectamente la situación, esbozó una sonrisa forzada. Pensé que lo manejarías. ¿Qué tan difícil puede ser matar a un solo hombre? Es difícil cuando está tan bien entrenado como cualquier asesino de mi nivel. ¿Cuántos asesinos crees que hay en el mundo? Debiste saber que era bueno cuando creó él solo una organización que rivaliza con las que tratan con la alta orden. Ahora tendrás que informar a tus compañeros que la misión para matar al líder de los hijos de la anarquía fracasó y prepararte para las consecuencias. Ahora que lo pienso, no se presentó como un líder de la organización, lo que significa que no representaba sus ideales en ese momento. En ese caso, podríamos haber hablado. Pero parece que no quiere tomar ese camino, así que ahora tiene que prepararse. Todo saldrá bien. Stanley Johnson repasó mentalmente los acontecimientos, centrándose en un detalle que lo aclaraba todo. Los hijos de la anarquía supieron desde el principio que intervendrían. No lo comunicaron con palabras, sino con acciones. Interesante. Ahora todo tiene sentido. Los disparos, las explosiones y el caos en la ciudad dejaron a todos en vilo. No hay mucho de qué preocuparse. Tus heridas no son graves, dijo Susie mientras terminaba de vendar las últimas heridas de Dante y luego se sentó en un sofá presionado contra la pared. Dante buscó algo que ponerse y, al encontrar una camiseta, se la puso. Ahora enséñame. Te ayudaré a curar tu herida. No hay nada de qué preocuparse. ¿Tienes miedo de mostrarme un poco de tu piel? No pensé que la señorita Susie fuera tan conservadora. Me has visto completamente, así que es justo que seas igual de abierta, bromeó Dante mientras miraba a Susie. Ella lo miró fijamente un momento antes de asentir. Sus heridas sanaron rápidamente, pero las de Susie no. Dante la ayudó a quitarse la parte superior de la camisa, dejando al descubierto una herida sangrante. Dante notó los tatuajes en la piel de Susie, símbolos de su historia y su estatus como princesa de la mafia. Sin mostrar emoción alguna, primero limpió la herida. Parece que la bala no causó mucho daño. Creí que tu traje era resistente a ese tipo de munición. Dante trabajaba con cuidado, sin recordar la última vez que había estado tan cerca de una mujer, dejando sus preferencias al descubierto. Susie tampoco estaba nerviosa. Nimiedades como esta no significaban nada para ella con el entrenamiento que había recibido desde pequeña. Al observar la calma de Dante, supo que no estaba actuando como un tonto. Tras limpiar la herida, Dante la recorrió suavemente con los dedos, esta vez usando su medicina japonesa especial. Susie sintió una sensación refrescante al contacto de la crema con la piel, lo que le alivió y relajó visiblemente su expresión. Cuando terminó, Dante aplicó la medicación y envolvió la herida con una venda. Estarás bien en unas horas. Dante se levantó, caminó hacia una pared llena de vinos y, apagando la luz, se desplomó en el sofá. Susie no esperaba que Dante bebiera, pero no dijo nada. En cambio, le quitó la botella de las manos y dio un largo sorbo. Había vasos, pero beber así también funciona, bromeó Dante con ligereza, sintiéndose un poco incómodo. Susie notó los tatuajes en los brazos de Dante y preguntó, ¿qué significan esos tatuajes? Oh, estos son mis pecados y bendiciones. Dante no esperaba que Susie entendiera, pero dio la explicación más breve posible.
Susie le sirvió un trago a Dante y bebió otro trago directamente de la botella. Muchos de los trabajadores de mi padre murieron hoy. Lo peor es que no vimos venir este ataque. Esta es nuestra vida. Cualquiera puede morir en cualquier momento. Dante no había bebido en mucho tiempo, pero se sentía reconfortado sabiendo que estaba con alguien en quien confiaba. Pareces estar bien preparado para cualquier situación. ¿Tan duro es tu trabajo? Preguntó Susie mientras miraba a Dante, quien se había quedado en silencio. Dante sonrió levemente y dijo: hacer este trabajo implica esperar una traición. Para evitarlo, he hecho cosas horrendas, y lo que sucedió hoy es el resultado de todos mis esfuerzos por proteger a mi familia. Susie tomó la mano de Dante, pensando en cómo creía que moriría junto a su hermano. Sin embargo, Dante había acudido a su rescate, y ella no sabía por qué. ¿De verdad quieres que sea tu mujer? Para ser sincero, lo he pensado mucho. No creo encontrar a nadie mejor que tú. Dante miró la delicada mano de Susie y sintió una profunda sensación de paz. ¿Es por eso que viniste a ayudarme? Sí, me has entendido todo este tiempo, y me temo que quizás seas el único. Perderte sería insoportable. En ese momento, Susie dejó la botella a un lado y preguntó: ¿quieres besarme? ¿Estás segura de eso? Dante la miró fijamente mientras ella se acercaba lentamente. Sin responder, Susie dio el primer paso, dándole a Dante un suave beso, que él le devolvió lentamente. En un instante, la llama oculta en su interior se encendió. Ambos desataron una pasión que no habían experimentado en una eternidad, dejándose consumir en ese instante. Pensamientos de los creadores. 88. La intensa pasión después de una batalla. Dante naturalmente comenzó a sostener el cuerpo de Susie, sus dedos deslizándose a lo largo de su esbelta cintura mientras sentía la conexión única que se había formado entre ellos. Susie permaneció en silencio, saboreando el momento sin decir palabra. Con los ojos cerrados, se dejó llevar por el profundo beso. Eres alguien que entiende. Esas palabras conmovieron profundamente a Susie, pues ella también se sintió comprendida por Dante en cada pequeño momento que compartieron. La conexión fue mutua, y poco a poco comenzó a aceptar a Dante, haciendo que el matrimonio forzado se sintiera cada vez más real para ella. De repente, en medio del beso, Susie se sentó ahorcajada sobre Dante y continuó besándolo, sintiendo sus labios ligeramente fríos. Dejó que su lengua tomara la iniciativa, moviéndose hacia la de Dante, mientras él la sujetaba firmemente por la cintura, con cuidado de no lastimarla. La respiración de Susie se aceleró y el fuego de la lujuria que siempre había reprimido se encendió instantáneamente. Dante, por otro lado, quien jamás imaginó tener una relación, se dejó llevar por el momento. De repente, un espíritu indomable lo invadió y, poco a poco, todo encajó. ¡Ah! Con cada roce de Dante, Susie temblaba. Hacía tiempo que había dejado de sentir dolor, y en su lugar, la sensibilidad del placer comenzó a inundar su cuerpo. Dante besó con fervor la lengua de Susie mientras sus manos se deslizaban sobre su cuerpo, marcado por numerosas cicatrices. En ese momento, Dante se sintió abrumado por las acciones de Susie. Aunque no era la primera vez que experimentaba intimidad, nunca había sido tan salvaje e indómita. Pero ahora no tenía ganas de detenerse. Sería una tontería centrarse en algo que no fuera el placer abrumador que experimentaba. Susie, que había empezado a desvestirse, empujó a Dante hacia el sofá. Tras sentarse sobre su cintura, lo ayudó a quitarse la ropa. En ese momento, Dante tampoco se quedó de brazos cruzados. En la oscuridad de la habitación, ayudó a Susie a desvestirse, y pronto, ambos quedaron desnudos. Mientras Dante miraba a Susie a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, se encontró momentáneamente sin aliento. Lentamente, Dante pasó su lengua por el estómago de Susie, llegando a uno de sus picos, haciéndola gemir de una manera que encendió aún más el fervor de Dante. Al darse cuenta de que ambos estaban listos, Dante levantó ligeramente su cuerpo, abrazado por Susie, y comenzó a moverse rítmicamente. Quizás porque era prácticamente su primera experiencia en esta vida, o quizás porque no sabían si volvería a ocurrir, ninguno de los dos fue descuidado. Del sofá a la cama, dejaron rastros de su pasión por todas partes. Ambos compitieron por el control, pero finalmente, con habilidad y entrega, Dante y Susie se entregaron el uno al otro, dejando que el placer los envolviera por completo. En ese momento, empezó a llover. El ambiente en la habitación se tranquilizó y, tras un rato considerable, yacían juntos en una cama individual.
Susie, acurrucada en los brazos de Dante por primera vez en mucho tiempo, no mostraba señales de querer moverse. Pronto, entre sus muchos pensamientos, se quedaron dormidos. Dante, sin embargo, sabía que era tarde y decidió descansar. Aún no había recibido noticias del estado de Jack, pero si fuera grave, se lo habrían informado. Por ahora, lo único que realmente quería era descansar y dejar que esos pensamientos negativos esperaran hasta mañana. Pensamientos de los creadores. 89. Un nuevo sentimiento. La noche había transcurrido lentamente, trayendo consigo una sensación que Dante creía haber olvidado. Se sentía bien saber que el sentimiento había sido mutuo. A pesar de haber estado con innumerables mujeres en su vida pasada, ninguna lo amó de verdad. Todas habían buscado su riqueza, algo que entonces no le importaba, pero que ahora consideraba un tesoro. Dante se despertó por el sonido de movimiento fuera de la habitación donde había estado descansando. Abrió los ojos y vio a Susie acostada a su lado, plácidamente dormida. Parecía que llevaba un tiempo cargando con una pesada carga, y ahora, con sus preocupaciones aliviadas, descansaba serenamente. Cuando Dante miró a Susie, su cuerpo se tensó. ¿Qué hora es? No es demasiado tarde, pero tampoco demasiado temprano, respondió Dante, incorporándose y mirando su teléfono. Susie hizo lo mismo al notar un mensaje extraño. Mi hermano ya está estable, dijo en voz baja. Dante se levantó, buscando algo de comer. La casa tenía provisiones de sobra, y encontró comida congelada lista para calentar. ¿Te gusta el ramen? Parece que ya lo han empezado a hacer congelado. Susie asintió con expresión indiferente. Quejarse de la comida parecía absurdo en ese momento. Dante y muchos otros se habían agotado en una brutal batalla la noche anterior. Ahora, quizá la orden los buscaba, pero Dante tenía un plan. Comieron en silencio, colocando la comida en una pequeña mesa. Susie mantuvo la cabeza gacha, sintiéndose extraña. Nunca había experimentado algo así y no sabía cómo reaccionar. La última vez había estado borracha, pero esta vez estaba completamente consciente. Dante, por su parte, comía su ramen mientras leía un informe detallado de la situación. Vamos a reunirnos con un miembro de alto rango de la orden. Debemos exigir una explicación o me veré obligado a tomar medidas extremas. ¿Puedo quedarme a tu lado? Preguntó Susie, buscando con la mirada su rostro en busca de una respuesta. ¿Quieres estar a mi lado? Me lo tomo muy en serio. Lo que presenciarás puede ser difícil de asimilar. Puedo manejarlo. Susie había tomado su decisión. Quería afrontar el futuro con Dante. Dante asintió. Eran momentos que quería recordar más tarde, pero por ahora, necesitaban resolver los problemas que afectaban a tantos. Como mi prometida, tendrás que estar a mi lado cuando me reúna con el hombre responsable de la casi muerte de tu hermano, la masacre de los trabajadores que considerabas familia y alguien que no actuará con amabilidad. Puedo soportarlo todo. Sinceramente, Susie no estaba segura de qué habría hecho si su hermano hubiera muerto. Pero como no había muerto, pudo mantener la calma. Dante quería que Susie fuera testigo de todo para que luego pudiera informar a su padre. Más tarde visitaremos a tu padre. Enviaré una petición a la alta orden. Mientras eso esté en proceso, no seremos el objetivo de los asesinos que probablemente nos persiguen ahora mismo, explicó Dante mientras se vestía con un traje negro que encontró cerca. Susie también se puso de pie y caminó hacia un armario donde encontró ropa adecuada. Pero primero, se limpiaron las heridas y la sangre del cuerpo, un proceso que no les llevó mucho tiempo. Después de unas horas, estaban listos para partir. Jefe, bienvenido, saludó un hombre a Dante, sosteniendo una caja de madera adornada con la moneda púrpura que simbolizaba el título de Dante. Dante, quien a simple vista no parecía importante, ejercía poder. Con el cártel de Jiménez de su lado, tenía suficiente influencia para causar un daño significativo a la alta orden. Junto a la moneda morada había dos anillos con un diseño similar. Dante comprendió su significado y los tomó. Dame la mano, Susie. Susie extendió la mano derecha, desconcertada, pero cuando Dante le puso el anillo en el dedo, comprendió. Era una formalidad. La orden se aferraba a sus antiguas tradiciones, y esta era una ceremonia que no podía faltar. Así que ahora es oficial, dijo Susie, tomando la mano de Dante para colocar el otro anillo en su dedo. Dante sonrió y extendió el brazo para ayudarla a subir a la camioneta. Tras asegurarse de que todo estuviera en orden, él también subió. Pensamientos de los creadores.
90. Soy alguien con poder, qué gratificante saber que la alta orden preparó una cálida recepción para mi llegada. ¿Dónde está? La mirada de Dante se fijó en un hombre de traje que parecía ser el gerente del hotel. El hombre, vestido con un traje negro, mantuvo una expresión serena mientras le sonreía a Dante. Soy el gerente del hotel. Me llamo Robert. Puedes llamarme así, dijo Robert con actitud positiva y entusiasta. Debes ser Susie Glass. Eres incluso más hermosa en persona de lo que dicen los rumores. ¿Está ese hombre aquí ahora? Dante interrumpió las palabras de Robert, cada vez más molesto con él. Robert asintió levemente y respondió. El mariscal te espera. Por favor, sígueme. Dante asintió sutilmente. Sus hombres se quedaron. Solo un asesino podía entrar al Continental, y aunque podría haber traído asesinos al establecimiento, no vio la necesidad. Cuando llegaron a la recepción, no había nadie excepto el personal del hotel. El caso en el que Dante se vio involucrado se había vuelto inmanejable debido a individuos de bajo rango. Esta vez, un mariscal estaba a cargo de resolver los malentendidos causados por la propia alta orden. Dan, nuestro recurso más valioso, primero déjame decirte que la alta orden lamenta profundamente este malentendido. Pero veamos el lado positivo. Nadie logró matarte, dijo el mariscal, un hombre de traje rojo que irradiaba autoridad y poder. La mirada de Dante se fijó en el hombre del traje rojo, quien, a primera vista, parecía ser el mariscal, un miembro de alto rango de la alta orden y un idiota con demasiado poder. 1.000.000, murmuró Dante mientras se sentaba frente al mariscal, que estaba acompañado por Susie. No creo entender, murmuró el mariscal, forzando una sonrisa. Dante agarró la botella de vino de la mesa y se sirvió una copa. Mataron a 15 buenos soldados. Si lo calculamos, son 15 familias sin futuro. Eliminaste a más de 100 soldados de élite de la alta orden. Creo que no nos importaría dejar las cosas como están. La alta orden no le dará importancia y mantendrá tus privilegios con nosotros tal como están, dijo el mariscal con arrogancia, sin entender con quién estaba tratando. Esa arrogancia, teñida de poder, irritó a Dante. No se lo había tomado como algo personal. Comprendía perfectamente que esto podía suceder porque los socios del alto orden se sentían amenazados por el creciente poder de los hijos de la anarquía. Pero ahora, con la alta orden ofreciendo una salida, Dante no estaba satisfecho. ¿Admites que tienes la culpa de la situación en la que me encontré? Entonces pagarás con tus continentales. Ahora, en lugar de 15 millones, serán 300. Considerando los intereses, creo que me quedo con la mitad de tus continentales. Susie, sentada junto a Dante, abrió un poco los ojos. ¿Qué acababa de decir? Esta era una amenaza extremadamente peligrosa que podría terminar terriblemente, pero como ella confiaba en él, no intervino. El mariscal, que había permanecido tranquilo, murmuró, «Eres realmente un idiota», cuando escuchó las palabras más absurdas de su vida. Y todos ustedes se creen superiores a todo. Ahora quiero que hagan una llamada y confirmen que en la mitad de sus continentales hay un hombre de traje rojo con una maleta grande en las manos, dijo Dante, interrumpiendo cualquier respuesta que el mariscal pudiera haber tenido. Disfruto de las explosiones y me gusta destruir cosas cuando son una verdadera molestia. Tenemos un acuerdo mutuo con la alta orden, pero eso no significa que sea tu perro. Como violaste el tratado que acordamos mutuamente, tendrás que pagar todos los daños con intereses. ¿Entonces? Entonces, me pagarás 300 millones de dólares ahora, o mis hombres explorarán la mitad de tus continentales. Una demostración de poder, porque soy alguien con poder. ¿Entiendes? Dante bebió el vino de su copa con calma. Susie, llama. Enseguida, dijo Susie, levantando el teléfono que tenía en la mano y marcando el número de la administradora, Julia. ¿Estás bromeando? La expresión antinatural del mariscal era digna de admiración. Dante observó cómo la arrogancia del mariscal se convertía en pura preocupación. Al fin y al cabo, si esta negociación fracasaba, no importaría si seguía vivo. Haz la llamada, dijo el alguacil, queriendo verificar si lo que había escuchado era verdad o mentira. El tiempo se acaba, mariscal. Tengo una reunión con mi suegro, dijo Dante con frialdad, mirando a su alrededor. Espera un segundo, respondió el mariscal con expresión seria. ¿No sabes quién soy? Soy el líder de los hijos de la anarquía.
Tomé el poder de todas las organizaciones de Nueva York en menos de 2 años, y ahora mi influencia se extiende por todas partes como una enfermedad imparable. Dante miró fijamente al mariscal antes de volverse hacia Susie. ¿Crees que miento, Susie? Nunca has mentido, dijo Susie con una gran sonrisa. Ya no le importaba si mentía o no. ¿Ves? No miento, dijo Dante, manteniendo la sonrisa. Realmente tenía hombres estacionados en la mitad de los continentales de la alta orden. Todos ellos llevaban una maleta con una gran bomba lista para detonar a su orden, aunque eso no sucedería si la alta orden se disculpaba y cumplía con sus demandas. En apenas unos minutos, el mariscal recibió la confirmación de su llamada. Está confirmado. Hay hombres con maletas grandes en las áreas de recepción de más de la mitad de los continentales. ¿Cómo te atreves? Gritó el mariscal, poniéndose de pie y apuntando con un arma de Dante. Siéntese, mariscal, dijo Dante con calma. Aunque me mate ahora, no cambiará lo que ya está en marcha. Mis hombres terminarán el trabajo. ¿Por qué cree que vine solo con mi futura esposa? Pensamientos de los creadores ante IQ Novelas Ligeras. Si te gusta esta historia y quieres apoyarme, puedes leer más de 40 capítulos por adelantado en mi Patreon. Ante IQ Novelas Ligeras, fin del capítulo 90. Fin de este capítulo. Si disfrutaste la historia y quieres seguir leyendo más capítulos de esta novela, te invitamos a visitar nuestra página de Patreon. En Tokio Novelas Ligeras, encontrarás contenido exclusivo, adelantos, y muchas más historias que no podrás dejar de seguir. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más aventuras épicas contigo. Libros Destellos Patreon, Tokio Novelas Ligeras.